El racismo a menudo se esconde a plena vista, pero en un pequeño pueblo del sur, esa verdad silenciosa estalló en una acción innegable, la mañana en que una mujer negra encontró una soga colgando de su granero. Estaba destinada a asustarla, a echarla de las tierras que su familia había trabajado durante generaciones. Lo que la pandilla no sabía era que Naomi Cross no era solo una madre soltera. Habían atacado a una francotiradora retirada de las fuerzas especiales, con más de 2.000 bajas confirmadas y una guerra aún ardiendo en su pecho. Pensaron que era vulnerable, pensaron que estaba sola, pero lo que comenzó como intimidación encendería una resistencia. Y los hombres que vinieron a arrebatarle su tierra pronto aprenderían lo que sucede cuando confundes a una soldado con una víctima. Porque Naomi Cross no huye, ella defiende, y esta vez apunta a terminar la pelea de una vez por todas. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana no te la querrás perder. El viento se movía lento a través de los secos campos de Georgia, acariciando los tallos dorados del heno en oleadas, como el ritmo de una lejana canción de cuna. Naomi Cross permanecía quieta al borde de su porche, una taza de café negro en una mano, los ojos fijos en la niebla matutina que se elevaba desde la línea de árboles que bordeaba sus tierras. La casa estaba tranquila, justo como a ella le gustaba. Aquí el mundo no se apresuraba. Respiraba. Más allá del pastizal, su ganado se agitaba con el amanecer. Algunas gallinas escarbaban la tierra cerca del gallinero, y las cabras balaban suavemente, esperando la rutina de Naomi. La granja, vieja pero resistente, llevaba la historia de su linaje. Una propiedad negra transmitida desde que su abuelo la había forjado con sus propias manos y un rifle cruzado en su espalda. Naomi había crecido con las palmas endurecidas y una puntería firme, moldeada por una tierra que exigía trabajo, no palabras. Adentro, la voz de Isaiah flotaba desde el piso de arriba, mientras discutía con un podcast de historia a través de los altavoces Bluetooth. Ahora tenía 16 años, era flaco y curioso, pero con unos ojos agudos que no se perdían nada. Naomi le había enseñado a leer las manos de un hombre antes que su boca, y le había dicho que nunca corriera a menos que tuviera cobertura. No era paranoia, era entrenamiento y supervivencia. A las 7 ya estaban en la carretera en la vieja camioneta Ford de Naomi, camino a la tienda de suministros agrícolas. Los neumáticos zumbaban sobre la grava, con su hijo a su lado dibujando planos en un cuaderno, soñando con construir drones algún día, quizás alistarse en la Fuerza Aérea, como su padre alguna vez planeó. Naomi no hablaba mucho durante los viajes. Dejaba que el silencio se extendiera entre ellos como un mapa, marcado solo por un ocasional asentimiento o un bajo ¿estás bien? La tienda de suministros estaba más tranquila de lo habitual. Uno de los empleados apenas levantó la vista cuando Naomi entró. Otro, un hombre de rostro enrojecido de unos 50 años, con una placa que decía Trent, se tensó y carraspeó cuando ella se acercó al mostrador. ¿Ya llegó el cargamento de heno de Madison?, preguntó Naomi. Él se rascó la barbilla, evitando su mirada. Todavía está atascado en algún lado. El camión se averió. Puede que tarde un poco. Naomi no respondió, solo lo observó. Lo suficiente como para que él se moviera incómodo y mirara al joven empleado cercano, quien le dio una sonrisa tensa y forzada. Mientras firmaba la factura, Naomi alcanzó a ver una nota escrita a mano en la pared detrás de la caja. Primero los locales, siempre. De regreso en la camioneta, Isaiah miraba por la ventana. ¿Viste cómo no te quiso mirar?, murmuró. Naomi no giró la llave aún. Lo vi, y ese letrero. También lo vi. Luego condujeron hasta la gasolinera para cargar diésel. Al bajarse, un hombre blanco recargado en la máquina de hielo encendió un cigarrillo y la miró. No fue una mirada, fue un escrutinio que no apartó. Su mirada viajó de Naomi a la calcomanía de Black Lives Matter en su ventana trasera, y luego a Isaiah, que se estiraba junto a la bomba de gasolina. Naomi le devolvió la mirada. No parpadeó, él tampoco habló. No fue necesario. Naomi volvió a la camioneta y se fue. Al llegar al camino de tierra que conducía a la granja, una extraña quietud se asentó sobre la tierra. El sol ya se había elevado por encima de los árboles, proyectando largas sombras sobre los campos. Naomi redujo la velocidad al entrar en el camino de entrada. Fue entonces cuando lo vio. La puerta del granero estaba abierta, solo que no había quedado así por accidente. Ella conocía sus cerraduras. Sabía exactamente la presión que usaba al cerrar el pestillo la noche anterior. Aparcó y le dijo a Isaiah que se quedara en el camión. Él no discutió.
Naomi se movió despacio, sus botas silenciosas sobre la tierra, una daga oculta en la parte baja de su espalda, otra en su bota. Viejas costumbres. Dentro del granero, la luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de las paredes, pintando rayas sobre el polvo. Y en el centro, colgando de las vigas, había una soga. Cuerda áspera, deshilachada en los bordes como si ya hubiera sido usada antes. No se estremeció, no se movió. Sus ojos se deslizaron hacia la pared detrás de la cuerda, donde alguien había usado un cuchillo sobre las viejas vigas de pino. El mensaje estaba tallado profundamente, con rabia. Cada palabra rasgada con intención. Hora de irte, chica. Naomi no tocó la cuerda. Simplemente retrocedió hacia la luz, su rostro inalterable. Luego cerró el granero con llave detrás de ella. Naomi no dijo nada mientras servía el desayuno. Colocó un plato de huevos y sémola frente a Isaiah. Le sirvió jugo de naranja y se sentó frente a él, con su propia comida enfriándose sobre el plato de cerámica. La soga no se había borrado de su mente, tampoco las palabras, pero su rostro seguía inmóvil, sus movimientos precisos, como si la rutina pudiera protegerlos a ambos. Isaiah la observaba desde el otro lado de la mesa, masticando lentamente. ¿Me vas a decir qué era eso? No, dijo ella sin levantar la vista del tenedor. Pero lo vi. Lo sé. Él dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Y si vuelven? No lo harán. No hoy. ¿Estás segura? Estoy preparada. Y lo estaba. Para el mediodía, Naomi había cambiado sus botas por unas de grado militar. Se había puesto su chaleco táctico y había desaparecido en el viejo sótano bajo la casa de campo. Su propio arsenal secreto, intacto desde su retiro. Su rifle seguía allí, guardado en un estuche rígido. Un MM4 con mira, personalizado con una culata plegable y un silenciador. Revisó cada pieza, aceitó el mecanismo y luego lo volvió a guardar. Un ritual de soldado hecho no para presumir, sino para estar lista. Pero la guerra no se gana con balas. No al principio. Comenzó haciendo llamadas. Viejos amigos, veteranos retirados. Algunos contestaron, otros no. Los que lo hicieron hablaban en voz baja, con ese tono cansado que indicaba que ellos también habían visto venir problemas. Un viejo compañero del ejército en Sandersville le dijo que había oído hablar de 3 incendios en el último mes. Granjas de negros, todas clasificadas como accidentes, sin seguimiento de la oficina del sheriff. Naomi colgó y se dirigió a la oficina de registros de la corte. Allí, detrás de un vidrio agrietado y filas de archivadores viejos, revisó ventas de propiedades de los últimos 18 meses. No era investigadora de oficio, pero los patrones eran fáciles de identificar cuando sabías qué buscar. 6 propiedades de dueños negros habían cambiado de manos en menos de un año. Cada venta procesada en cuestión de días tras un incidente, un incendio, una persona desaparecida o un reporte de daños estructurales. Todas fueron compradas por empresas fantasma, la mayoría vinculadas a un solo nombre: Forward Futures en Sethers. Copió las páginas con un escáner de mano barato. Las guardó en su abrigo y se despidió en silencio del empleado detrás del vidrio, quien no ofreció una sonrisa, solo una mirada al escáner en su mano y luego volvió a su escritorio. Después condujo hasta el borde de Rich Hollow, una de las pocas comunidades negras que aún quedaban en pie. El cartel de bienvenida había sido tiroteado hacía años, la pintura descascarada y las letras apenas legibles. Se estacionó frente a la casa de los Wilkins, una pareja de ancianos que había conocido a su padre cuando todavía labraba la tierra a mano. Pero la casa estaba vacía. Los escalones del porche se habían hundido. Las ventanas estaban tapiadas. Un aviso de desalojo amarillo se aferraba a la puerta principal como una costra reseca. Naomi lo arrancó y dio un paso atrás. No había huellas de neumáticos, ni pisadas, ni perros ladrando. No solo estaba desierta, había sido borrada. Condujo de regreso con un peso silencioso en el pecho. Isaiah la esperaba en el porche cuando volvió, con la mochila colgada de un hombro y el teléfono en la mano. ¿A dónde fuiste?, preguntó. A todas partes, respondió ella. ¿Encontraste algo?, asintió él. Demasiadas cosas. Él la siguió al interior, con la voz baja. No me lo vas a contar otra vez, ¿verdad? Naomi se detuvo, luego se volvió hacia él. Necesito que estés a salvo. Eso es todo. Él no discutió, solo asintió. Pero esa noche Naomi no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, con el mapa extendido frente a ella. Marcadores rojos rodeaban cada dirección que había ardido, cada granja que se había vendido bajo presión. Había trazado líneas entre los incidentes, siguiendo un patrón que se extendía como una infección.
Hizo clic en el sitio web del alguacil, casi esperando encontrar un enlace muerto. Pero ahí estaba, el alguacil Briggs, viejo, canoso y sonriendo demasiado. No había devuelto su llamada. Naomi tampoco lo esperaba. Hizo clic a través de los archivos de noticias locales, leyendo cada titular del último año. La mayoría estaba enterrada tras historias sensacionalistas sobre el aumento del precio de la gasolina y festivales de temporada. Pero si sabías qué buscar, si leías los silencios entre las líneas, había un patrón. Disputa termina en incendio. Familia desaparecida, presumiblemente reubicada. Daños a la propiedad detienen la cosecha. Lenguaje torcido justo lo suficiente para ocultar la verdad. Hizo una lista de nombres, no solo de víctimas, sino de vecinos que habían guardado silencio, de compañías que habían comprado tierras a precios sospechosamente bajos, de familias que se marcharon sin camiones de mudanza. Algo se movía por ese condado como humo, asfixiando raíces negras, acre por acre. Al amanecer, Naomi caminó en silencio por el límite de su propiedad, las botas crujiendo sobre la hierba escarchada. Pasó la mano por los postes de la cerca. Alguien había cortado uno de los alambres cerca del límite oeste. Limpio, rápido, quirúrgico. Miró hacia los árboles, su mente ya calculando. Si volvían, lo intentarían desde el punto ciego cerca del arroyo, donde la pendiente bajaba lo suficiente como para ofrecer cobertura. Ahí empezaría a reforzar. Y si querían que se fuera, aprenderían que ella no iba a irse. Naomi se detuvo bajo el sol naciente y ajustó su bufanda alrededor del cuello. Su tierra se extendía ante ella, intacta por ahora, pero rodeada de un silencio tan profundo que no parecía natural. La iglesia se encontraba escondida tras un muro de viejos pinos, al final de un sendero estrecho y sin pavimentar, su pintura blanca desgastada por décadas de sol y silencio. Naomi no había puesto un pie dentro del santuario desde el bautizo de Isaiah hacía casi una década, y aún entonces no se había quedado mucho tiempo. Pero esta no era una visita en busca de redención o comunión. Esto era reconocimiento. Abrió la puerta chirriante y entró en el fresco silencio del edificio, el suelo de madera quejándose suavemente bajo sus botas, mientras la luz de los vitrales se derramaba en delicados patrones sobre los bancos vacíos. Al fondo del salón, de pie bajo el mural descolorido de un pastor acunando a su rebaño, estaba Marcus Bell. Seguía siendo alto, aún delgado, aunque los bordes de su barba se habían rendido al gris. Pulía los tubos del órgano con el mismo cuidado deliberado que alguna vez usó para desmontar un M249 bajo el calor del desierto. Sus hombros se tensaron ligeramente al oír la puerta, pero no miró hacia atrás. Sabía quién era. Escuché sobre lo de la casa de los Wilkins, dijo Naomi en voz baja, su tono lo bastante bajo como para fundirse en el silencio entre ellos. Marcus no dejó de trabajar. Su mano continuó su lento ritmo. No escuchaste todo. Se quemó. Sí, se quemó de verdad, pero ellos no estaban dentro cuando pasó. Naomi dio unos pasos más hacia adelante, el peso de la noticia golpeándola en el pecho antes de asentarse en su estómago. Se fueron 2 noches antes, empacaron, se llevaron la vieja Dodge y desaparecieron. Dijeron que alguien apareció mostrándoles dinero y papeles, ofreciéndose a comprarles la tierra directamente. Ni siquiera limpiaron la casa. ¿Fue Forward Futures?, preguntó Marcus finalmente, girándose mientras se limpiaba las manos en una toalla para mirarla de frente. El nombre era diferente en la oferta, pero el rastro bancario me resultó familiar. Empresa discreta. Página web elegante. Sin nombres de personas. Lo comprobé. Naomi asintió lentamente, sus ojos entrecerrándose mientras las piezas conocidas comenzaban a encajar, ahora con bordes más afilados. La gente cree que has vuelto a la pelea, dijo Marcus estudiándola. Nunca me fui, respondió ella, su voz calma y firme. Solo dejé de perseguir sombras. ¿Y ahora? Ahora ellos han salido a la luz. Marcus se apoyó en el borde del púlpito, cruzándose de brazos. ¿A qué has venido realmente, Naomi? Necesito saber si recuerdas quién eras antes de todo esto. Antes de empezar a predicar sobre la paz y el perdón. Me refiero a antes de que dejaras tu rifle. Por un momento no dijo nada, y el silencio dentro de la iglesia se volvió más pesado que la piedra. Finalmente la miró, con los ojos afilados bajo la calma. Lo recuerdo. Aquella noche, justo después del atardecer, el olor a humo llegó hasta ella antes que los gritos. Naomi estaba en medio de recargar munición cuando el viento cambió, espeso con el aroma de madera quemada y algo mucho más oscuro. Salió al porche y miró hacia el oeste,
donde un resplandor naranja se alzaba sobre las copas de los árboles como un segundo sol. No esperó para confirmar. Agarró su rifle, le hizo una señal a Isaiah con 2 dedos, y en cuestión de segundos estaban en la camioneta, rodando a toda velocidad por el camino de grava, los faros saltando con cada golpe de la tierra bajo ellos. La granja de los Turner estaba en el límite del condado, junto a un lecho de arroyo, rodeada por una cerca que Reggie Turner había construido él mismo durante 10 años. Naomi pudo ver las llamas mucho antes de llegar a la propiedad. Lenguas brillantes de fuego devoraban el granero, los gallineros, y lamían el borde de la casa principal con una furia que parecía casi personal. El humo se enroscaba en el cielo en gruesas cintas, y el único sonido más fuerte que el rugido del incendio era el llanto entrecortado que venía desde la carretera. Evelyn Turner estaba de rodillas en la tierra, sus manos cubiertas de ceniza mientras se mecía de adelante hacia atrás, junto a una figura inmóvil y chamuscada, tendida boca abajo cerca de la cerca. Reggie. Su camisa estaba quemada en parches, sus botas ennegrecidas, una mano extendida hacia adelante, como si hubiera estado intentando alcanzar algo. Tal vez una herramienta, tal vez a ella. Naomi se acercó lentamente, escaneando la línea de árboles, el camino de grava y la carretera detrás de ella en busca de señales de movimiento. No había huellas de neumáticos, ni pisadas, ni casquillos. Fue quirúrgico, preciso, diseñado para no dejar nada más que pérdida tras de sí. Nadie había venido a ayudar. No había camiones de bomberos, ni alguaciles. Solo un puñado de vecinos silenciosos de pie a la distancia, con los brazos cruzados, las bocas cerradas y los ojos llenos de cosas que nunca dirían. Más tarde esa noche, después de que el fuego devorara todo y las autoridades hicieran poco más que tomar una nota breve y marcharse, Naomi se sentó en su cocina, mirando los círculos de tinta roja dibujados sobre el mapa del condado. El patrón ya no era solo una coincidencia. Era una operación coordinada y en expansión, eliminando tierras de propiedad negra pedazo a pedazo, bajo la cobertura de la noche y el silencio. No había duda en su mente. Esto no era simplemente odio actuando solo. Era estrategia. Al amanecer, Marcus estaba en su porche delantero, con las mangas arremangadas y la furia contenida de un hombre que ya había rezado suficiente y estaba listo para actuar. «Tengo 5 que se pondrán de nuestro lado», dijo. 4 exmilitares, uno aún activo en la reserva. Están vigilando el pueblo ahora. Naomi se hizo a un lado para dejarlo pasar, asintiendo a Isaiah, que estaba sentado en el suelo de la sala limpiando con sumo cuidado los componentes de una vieja pistola, con una destreza muy superior a su edad. Marcus se detuvo al verlo, levantando ligeramente las cejas. «Es bueno», dijo Naomi simplemente. Isaiah no levantó la vista. «No me está enseñando a disparar», dijo el chico. «Me está enseñando a defenderme». Marcus asintió una sola vez, con voz baja. «Esa es la única clase de pelea que vale la pena aprender». Pasaron la tarde planeando la defensa. Naomi organizó turnos de vigilancia, bengalas de señal, rutas de retirada y depósitos de suministros. Marcus acordó usar su iglesia como puesto de comunicación. Naomi reconfiguró sus campos, reemplazando los postes de la cerca por sensores de movimiento ocultos y plantando alarmas silenciosas en la maleza. Enseñó a Isaiah cómo moverse sin ser detectado en la oscuridad, cómo caer sin hacer ruido, y cómo respirar cuando el enemigo no debía oírte. La primera piedra atravesó la ventana esa misma noche, envuelta en alambre de púas, atada con una tira de tela ensangrentada y empapada en queroseno. Naomi la recogió del suelo mientras Isaiah permanecía congelado detrás de ella. No se estremeció, no maldijo, no dudó. La llevó al fregadero de la cocina, encendió un fósforo y la sostuvo sobre las llamas hasta que cada hebra se redujo a cenizas. «Ellos creen que tenemos miedo», dijo con voz baja y firme. «No entienden cómo se ve el miedo de verdad». A la mañana siguiente, el sol se alzaba sobre las tierras de Naomi en franjas afiladas de oro y plata, atravesando la niebla tenue que flotaba en los bordes de los campos como el aliento de algo que estaba a punto de exhalar. Naomi estaba en el altillo del granero, con los binoculares firmes en sus manos, observando la línea de árboles al oeste con la paciencia de una depredadora que nunca olvidó cómo acechar. El aire estaba quieto, pero no en calma. Cada sonido, cada crujido de hojas, cada gemido de la madera vieja cargaba con un peso. A estas alturas, Naomi confiaba más en su instinto que en el silencio. Había repasado sus notas, sus mapas, sus registros.
hasta que finalmente desenterró un nombre que hizo sonar una alarma diferente. No aparecía en las escrituras de la tierra, sino enterrado en un volante doblado de un supuesto meeting de valores locales, realizado en un pueblo 2 localidades más allá. Un evento que apenas fue cubierto por las noticias y que los lugareños fingían que nunca había ocurrido. Su nombre estaba impreso cerca del fondo, en letras pequeñas y en negrita. Clayton Ward, un excontratista paramilitar convertido en consultor de tierras. Clayton era conocido en algunos rincones apartados del país, lo suficiente como para generar susurros, pero no suficiente para enfrentar cargos. Las fotos lo mostraban liderando grupos de supervivencia táctica, hablando en reuniones de milicias, estrechando manos con conocidos extremistas. Naomi investigó más a fondo. Las empresas fantasma vinculadas a Forward Futures habían listado su firma como evaluador externo. Él no solo estaba involucrado, él estaba organizando. Naomi llevó sus hallazgos al sheriff Leonard Briggs esa misma tarde. Su oficina olía a café quemado y polvo, el tipo de lugar donde los problemas eran más propensos a ser archivados que resueltos. Él revisó los documentos impresos sin tocarlos. Su mandíbula se tensó una vez mientras sus ojos pasaban por el nombre en la parte superior. «Conozco ese nombre», dijo, dejando el papel sobre la mesa lentamente. «Me lo imaginaba», respondió Naomi, su voz firme. Él se recostó en su silla, con un chirrido de viejos resortes rompiendo el silencio. «Mira, Naomi, este pueblo ha tenido sus problemas, pero no creo que estemos ante algo tan profundo. Las disputas de tierras se ponen feas. La gente se calienta. Eso no significa que haya un grupo de guerra organizándose. Un hombre está muerto. Las granjas están ardiendo. Familias desaparecen de la noche a la mañana. Si eso no es un grupo de guerra, entonces será mejor que redefinas tus términos». Briggs apartó la vista, mirando por la ventana durante un largo momento, como si el polvoriento estacionamiento de afuera guardara respuestas que no podía encontrar en esa habitación. «Incluso si lo que dices tiene peso, no tenemos el personal suficiente para meternos en nidos que no podamos aplastar». Naomi se puso de pie. «Entonces no te interpongas en mi camino. Eso es todo lo que pido». Briggs no respondió. Solo alcanzó su café y dio un largo, silencioso sorbo. De regreso en la granja, Naomi dejó de pedir ayuda. Comenzó a prepararse para un asedio. Empezó con la tierra misma. Caminaba el perímetro todos los días, plantando cables trampa bajos entre la hierba, reforzando el cercado con alambre de púas tensado como la cuerda de un violín. Cada poste que tocaba era medido y marcado. Al anochecer, había mapeado 4 puntos ciegos y los llenó con sensores de movimiento rescatados de cámaras rotas y viejos equipos de caza. Isaiah ayudaba, siguiendo sus instrucciones sin hacer preguntas. No preguntaba qué hacía cada dispositivo. No necesitaba hacerlo. Estaba aprendiendo más del silencio de Naomi que de cualquier lección. Entrenaban juntos al amanecer y nuevamente al caer la noche. Naomi le enseñó a respirar por la nariz y mantener el aire en el pecho sin temblar. Corrigió el ángulo de su hombro, ajustó el peso de su agarre y le enseñó a escuchar. No solo los movimientos, sino lo que faltaba. Usaron latas al principio, luego frutas y después objetivos móviles hechos de espantapájaros viejos colgados de líneas que se deslizaban entre los árboles. Isaiah fallaba más de lo que acertaba al principio, pero su frustración nunca se transformó en queja. Naomi podía ver algo endureciéndose detrás de sus ojos. No miedo, sino comprensión. Ya no intentaba ser valiente. Estaba empezando a estar preparado. Marcus regresó 2 días después, y esta vez no trajo palabras. Trajo gente. Se reunieron en el granero, un lugar que alguna vez se usó para el heno y la cosecha, ahora reimaginado como campo de entrenamiento. Naomi dispuso su equipo sobre una mesa de madera contrachapada. Rifles, pistolas, mapas, imágenes satelitales impresas en blanco y negro. Los 5 hombres y mujeres que siguieron a Marcus al interior eran todos mayores, todos silenciosos, y todos se movían como personas que alguna vez caminaron a través del fuego y vivieron para enseñar a otros cómo evitar la quemadura. «Tenemos municiones limitadas y aún menos tiempo», comenzó Naomi, su tono tranquilo pero firme. «Esto no se trata de atacar, se trata de sobrevivir. Si nos mantenemos juntos, resistiremos. Si nos dispersamos, nos irán cazando uno por uno». Uno de los hombres, bajo y fornido como una pared de ladrillos, asintió. «¿Eres la que llamaban Crossfire en aquellos tiempos?» Naomi no respondió directamente. «Doy en el blanco al que apunto. Eso fue suficiente.
El entrenamiento comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta después del anochecer. Aprendieron a conocer la tierra, se movían por los campos como sombras y cavaban trincheras que también servían como refugios. Marcus les enseñó comunicación silenciosa, usando señales de mano y contacto visual, un lenguaje que no hablaba desde Bagdad. El grupo se movía como la memoria, lento al principio, luego más confiado y finalmente fluido. Vecinos que nunca antes se habían hablado ahora se pasaban armas sin dudarlo. Practicaron emboscadas, primeros auxilios y procedimientos de retirada. No había uniformes ni rangos, solo determinación y un propósito compartido. Por las noches Naomi vigilaba desde el techo. Las estrellas giraban en silencio sobre su cabeza, indiferentes a la guerra que se gestaba en la tierra. No dormía mucho, ni lo necesitaba. Dormir era un lujo. Estar lista no. Una tarde, mientras vigilaba el lado norte, Isaiah se le unió. Una manta sobre los hombros y un termo en la mano. Se sentó junto a ella sin decir nada, como siempre hacía cuando las palabras solo estorbarían. Después de un rato, la miró de reojo, con voz suave. ¿Crees que nos están vigilando ahora? Naomi mantuvo la mirada fija a través de la mira. Eso espero. ¿Por qué? Porque significa que están nerviosos. No dijo lo que realmente pensaba, que esperaba que vieran cada trampa, cada vecino armado, cada patrulla silenciosa. Porque el miedo, una vez sembrado, podía florecer tan poderosamente como el coraje. Y Naomi pensaba sembrar ambos. El viento empezó a cambiar al caer la tarde, y aunque soplaba bajo y suave como un pensamiento olvidado, había algo en su movimiento que enviaba un mensaje que Naomi podía sentir a través de las suelas de sus botas. Se deslizaba por las copas de los árboles como una advertencia, sutil pero insistente, presionando el paisaje y dejando un peso en la corriente que se asentaba sobre sus hombros mientras caminaba el perímetro exterior de la propiedad. Sus ojos, agudos e incansables, escudriñaban la loma oriental sin descanso, entrenados por años en terrenos mucho más crueles y engañosos. Pero esa noche no necesitaba instinto militar para saber que algo no estaba bien. La tierra misma hablaba. El aire tenía una nueva densidad, una que se pegaba a la piel y hacía que cada respiración fuera un poco más lenta, un poco más deliberada. Las cabras, normalmente tranquilas a esa hora, caminaban inquietas a lo largo de la cerca, chocándose unas con otras sin emitir sus llamados habituales. El gato del granero, famoso por merodear incluso bajo tormentas, no se había movido de las vigas en toda la tarde, sus ojos verdes abiertos y fijos. Y hasta los cuervos, esos heraldos ruidosos del anochecer que solían llenar la línea de árboles, habían guardado silencio, dejando el borde del bosque quieto y vacío. Naomi no dijo nada. No era necesario. Sus años en el campo le habían enseñado que la naturaleza nunca miente. Cuando todo se volvía silencioso, siempre se acercaba algo. Así que, sin alterar su paso, Naomi ajustó sutilmente la presión en su pisada. Bajó ligeramente su centro de gravedad para fundirse con el terreno y continuó adelante con la cautela silenciosa de alguien que había entrado en territorio hostil más veces de las que podía contar. A lo lejos, Isaiah trabajaba con Marcus en el borde norte del campo de maíz. Ambos apilaban sacos de arena en una coordinación silenciosa, reforzando un pequeño muro de protección cerca del antiguo canal de riego. Marcus, siempre alerta, captó la señal de Naomi al instante. Una palma plana seguida de una precisa inclinación de su barbilla. Isaiah, aún en aprendizaje, vaciló apenas un segundo. Era una señal que no había visto antes, pero la expresión de su madre no dejaba lugar a dudas. Soltó el saco que tenía en las manos y la siguió sin preguntar. Dentro del granero, el grupo que Naomi había entrenado en las últimas 2 semanas se reunió con rapidez y silencio. Eran personas que antes quizá dudaban de su lugar en una pelea, pero que ya no cuestionaban su razón para mantenerse firmes en una. Cada uno de ellos entró sin movimientos innecesarios. Las armas bien aseguradas, la respiración controlada y los gestos ágiles. Maggie llegó momentos después, el botiquín de primeros auxilios ya colgado al hombro, sus pasos decididos y la mirada alerta bajo el halo plateado de sus rizos. «Vienen», dijo Naomi, las palabras bajas y deliberadas, cortando el silencio como un cuchillo desenvainado. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, la mandíbula tensa al responder. «¿Cuánto falta?» Naomi no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el monitor que mostraba la transmisión en vivo de sus cámaras infrarrojas improvisadas. La pantalla granulada en blanco y negro mostraba borrones difusos,
pulsos de calor que no estaban allí una hora antes. No se apresuran, murmuró. Nos están observando, viendo cómo nos movemos, probando los bordes, mirando la cerca, buscando el punto débil. Están sondeando, murmuró uno de los hombres mayores del grupo, los hombros cuadrados y la mandíbula apretada. Reconocimiento estándar. Grupos pequeños, rotación lenta, comprobando el tiempo de respuesta. Esperarán hasta que esté completamente oscuro, continuó Naomi, su voz medida y segura. Quieren que estemos cansados antes de atacar. Quieren rompernos con el silencio antes de disparar siquiera. Isaiah miró hacia la puerta, su voz firme pero cargada de tensión. ¿Y qué hacemos? Naomi no pestañeó. Esperamos en la oscuridad también. Lo que siguió fue fluido y ensayado. Naomi se movió rápido, asignando puestos con una autoridad tranquila que no dejaba espacio para dudas. Ajustó las frecuencias de radio, revisó 2 veces las rutas de repliegue y dio la aprobación final para cada sector de patrulla. Cada persona rotó a su lugar como si hubieran ensayado durante meses, no apenas días. Para cuando el último rayo de sol desapareció tras el horizonte, Naomi ya había subido al altillo del granero, el rifle asegurado firmemente en su espalda y los ojos fijos a través de la mira montada, mientras las sombras se extendían por el campo debajo. Durante casi 2 horas no hubo nada, ni movimiento ni sonido. Los árboles apenas se mecían, el viento se había enfriado hasta convertirse en un susurro, y el bosque, antes lleno de cantos nocturnos y crujidos lejanos, se había vuelto antinaturalmente silencioso. Entonces, justo cuando Naomi exhalaba lenta y firmemente en el ocular, el silencio se rompió. No con un grito ni con el súbito estallido de disparos, sino con algo mucho más pequeño. Un clic. Deliberate, metallic, and barely audible. The kind of sound made by someone unfamiliar with the ground they were crawling on. The kind of mistake that cost lives in her world. Naomi giró la mira sin dudar, enfocándose hacia el cuadrante sureste. Entre 2 árboles, a unos 50 metros, un brillo captó la luz, apenas el destello tenue de algo metálico reflejando un rayo de luna. Luego, la silueta sutil de una figura tomó forma, agazapada, con un dedo alzado lentamente en lo que solo podía ser una señal. No disparó, aún no. Otra figura se movía entre la hierba alta más allá del campo de maíz, reptando bajo para evitar el rango térmico de las cámaras. Una tercera surgió cerca del muro de piedra roto, y justo detrás de él, una cuarta. Esta última permanecía inmóvil, con el rifle apuntado, su postura inconfundible. Estaban rodeando la propiedad. Su radio susurró suavemente en su oído mientras la voz de Marcus llegaba. Lado este. 2 confirmados. Esperando tu orden. Mantengan posición, susurró Naomi sin apartar los ojos de la mira. Su mano se deslizó hacia el dial secundario, ampliando el campo de visión. Al otro lado de la colina, más dentro de la línea de árboles, apareció otra figura, inmóvil, escaneando. Un observador, del tipo que se usa en asaltos coordinados para contar posiciones y transmitir información antes de que avance el equipo de ataque. Esto no era acoso, era una formación. Y entonces comenzó. Un solo disparo quebró la quietud, agudo e inconfundible. Una bala cruzó el aire y golpeó la cerca exterior, levantando astillas y polvo. El dedo de Naomi se cerró alrededor del gatillo, su respiración pareja. La primera bala salió del cañón con un susurro amortiguado y alcanzó al hombre cerca del campo de maíz directamente en el pecho. La segunda llegó menos de un segundo después, derribando al que reptaba justo detrás de él. Su avance vaciló, y entonces el aire estalló. El tiroteo explotó en la noche, violento e implacable. Los fogonazos de los cañones iluminaron los árboles en destellos caóticos, mientras las balas desgarraban la tierra, trituraban la cerca y enviaban astillas de madera y alambre volando entre el humo. Los atacantes no cargaban con ruido desenfrenado. Avanzaban en ráfagas prácticas, cubriendo terreno en pasos coordinados, comunicándose con destellos de luz y señales de mano. Pero la gente de Naomi no entró en pánico. Marcus respondió de inmediato, dando instrucciones por el comunicador, mientras devolvía fuego desde la colina occidental. Los demás mantenían posición junto al silo reforzado y el refugio excavado cerca del sótano, usando el terreno como se les había enseñado. Cada disparo era preciso, cada movimiento calculado. No era su primera noche esperando que estallara una tormenta, pero no esperaban que fuera tan grande. Isaiah se mantenía firme tras una jardinera, con las manos estables alrededor del rifle, mientras intentaba encontrar una línea de visión a través del humo.
Naomi lo localizó desde su punto elevado y no perdió tiempo. Isaiah, dijo por el comunicador. Muévete a la izquierda. Él se movió al instante. Un segundo después, una bala impactó justo en la jardinera donde había estado su pecho, haciendo estallar madera y tierra. Se lanzó detrás del pozo, su respiración agitada pero controlada. La cercanía de la muerte le había arrancado cualquier duda. Entonces, desde el extremo este, un grito atravesó el caos. Naomi giró su mira y encontró a Paul, uno de los del equipo de Marcus, cayendo de rodillas al borde del maizal, con sangre brotando de su costado. Maggie ya corría hacia él, agachada, moviéndose rápido, su mochila oscilando mientras se deslizaba tras un muro de piedra para alcanzarlo. No eran aficionados. Se movían en oleadas sincronizadas, usando granadas de humo para oscurecer la visión y linternas de destello para interrumpir la puntería. Naomi se reajustó rápidamente y volvió a disparar, alcanzando blancos con precisión eficiente, pero por cada dos que derribaba, otro avanzaba, atravesando el humo como una segunda ola que venía a devorar a la primera. Esto no era un mensaje, era una eliminación. Naomi cambió de canal. Marcus, esto no es intimidación. Están tratando de tomar la tierra esta noche. Lo sé, respondió él. Aguantamos hasta el amanecer. Romperán la cerca en 10. Yo aseguro el sur, respondió Marcus. Llega hasta Isaiah, sin decir una palabra más. Naomi descendió de su puesto, el rifle cruzado en la espalda, la pistola en mano, y cruzó corriendo el campo con la velocidad de quien dejó de temer las balas hace mucho tiempo. Se lanzó detrás del porche justo cuando otra ráfaga golpeó la pared cerca de la cabeza de su hijo. ¿Estás bien?, preguntó mientras se agachaba a su lado. Isaiah, con las mejillas encendidas y los ojos ardiendo, asintió con fuerza. Mejor ahora. Quédate abajo, dijo Naomi mientras recargaba el arma. Desde aquí los hacemos retroceder. Codo a codo, madre e hijo se alzaron al ritmo del tiroteo. Y a medida que la noche se profundizaba, también lo hacía la batalla. La noche se había abierto por completo, no con gritos ni sirenas, sino con el ritmo brutal de la guerra, medido, exacto y escalofriantemente calculado. El fuego cruzado había cambiado de tempo, menos una avalancha caótica y más un avance en patrón. Naomi lo escuchaba en los espacios entre disparos, en las pausas deliberadas, en la forma en que los atacantes se movían entre ángulos, como si barrieran un perímetro que ya conocían. No era furia, era orquestación. Detrás del grueso muro de jardineras, Naomi se agazapaba junto a Isaiah, sus ojos escaneando la línea de árboles justo más allá de la cerca oriental. La luz de la luna se fracturaba entre el humo, revelando siluetas solo el tiempo suficiente para sembrar sospechas. Levantó su rifle y esperó, no un sonido, no un movimiento, sino un error. Y llegó menos de un segundo después. Un fogonazo breve entre dos árboles. Y Naomi reaccionó con el instinto de alguien que no solo ha sido entrenado para matar, sino que lo ha perfeccionado hasta convertirlo en arte. Su respiración se hizo lenta, sus manos no temblaron y su cuerpo se volvió piedra. Su dedo se cerró sobre el gatillo y el disparo susurró en el aire antes de que el hombre en la colina supiera que había sido visto. Cayó hacia atrás en la oscuridad sin emitir un sonido, su silueta fundiéndose con la tierra. Naomi no esperó a confirmar. Ya estaba ajustando la mira, barriendo hacia la derecha, donde otras dos figuras intentaban flanquear desde el lateral. Sus movimientos eran cerrados y rápidos, entrenados, pero no lo bastante refinados como para esconderse de alguien que había sobrevivido a cacerías en la selva de Colombia y ejecuciones desde tejados en Alepo. Sus dos siguientes disparos dieron en el blanco, haciendo que ambos hombres cayeran sobre la hierba antes de alcanzar cobertura. A su lado, Isaiah exhaló con fuerza. 3 en menos de 4 segundos, dijo. Naomi no apartó la vista de la mira. Demasiado lento. Giró ligeramente el cuerpo y lo atrajo más cerca del viejo pozo de piedra. Cubre el hueco junto al segundo árbol. 2 más se mueven en posición baja. Espera a que ambos estén expuestos antes de disparar. Nunca reveles la posición demasiado pronto. Isaiah asintió, tragando sus nervios mientras levantaba el rifle y copiaba su postura. Al sur, el sonido del fuego enemigo se intensificaba. La voz de Marcus sonó por la radio, áspera y controlada. Avance fuerte desde la loma baja. Llevan chalecos, intentan colapsar la cerca exterior. Naomi miró su reloj, leyendo la línea de tiempo que había calculado horas antes. Tenemos 6 minutos antes de que rompan el portón. Necesitas mover al equipo de repliegue a la trinchera secundaria. Ya estamos en ello, respondió Marcus.
Pero tenemos un problema. Uno de ellos tiene térmica. Conocen nuestra distribución. La mandíbula de Naomi se tensó mientras giraba el dial del canal. Dame 10 segundos. Voy a eliminar al lector. No esperó confirmación. Se movió como el viento sobre el porche, baja y controlada, cruzando el claro sin vacilar. El humo se enroscaba en sus piernas, tragándose el sonido, y cuando llegó al borde del cobertizo de herramientas, se tiró al suelo y se deslizó bajo el marco colapsado de un viejo arado. Ya lo veía, estaba apostado en una elevación justo encima de la trinchera sur. Su casco brillaba con un resplandor infrarrojo. Un dispositivo atado al ojo, como si estuviera jugando a la guerra en vez de luchar en una. No oyó el disparo. Naomi apretó el gatillo una vez, y la luz infrarroja parpadeó antes de que el hombre cayera de lado, con el escáner aún zumbando débilmente contra su sien. Se movió de nuevo antes de que el cuerpo tocara el suelo, deslizándose entre las cercas hacia la trinchera, donde Marcus y los suyos estaban atrincherados. Una de las veteranas, una mujer alta con trenzas atadas firmemente bajo una banda de tela, le lanzó un cargador extra sin decir palabra. Otro, medio cubierto de tierra y sangre, asintió una vez y siguió disparando hacia el extremo sur. ¿Estás bien?, preguntó Marcus, agachado junto a ella tras un abrevadero volcado. Mejor que ellos, murmuró, analizando el terreno. El campo estaba devastado ahora, cubierto de cercas rotas, casquillos gastados y los cuerpos de hombres que pensaron que venían a cazar. Reconocía las señales del colapso moral. Los atacantes ya no se movían como una unidad, sino como individuos arrastrados por el caos. No esperaban tanta resistencia, no esperaban precisión. Y definitivamente no la esperaban a ella. Un grito desgarró el bosque, rasposo, desesperado. Alguien pedía cobertura mientras intentaban arrastrar a uno de los suyos fuera del barro. Naomi lo ignoró. Se centró en el corredor. Un hombre alto, con un chaleco que lo marcaba como operaciones de campo, probablemente segundo al mando. Siguió su trayectoria por el terreno y disparó una vez. La bala atravesó la tela justo debajo del brazo y le perforó el pecho. Cayó a mitad de paso. Su compañero retrocedió a gatas sin siquiera intentar devolver el fuego. Justo entonces, un grito estalló desde la trinchera oeste, crudo y lleno de pánico. El corazón de Naomi se giró hacia el sonido antes que su cuerpo. A través de la mira vio a Clarence, el mayor de sus vecinos, quien se había negado a abandonar su tierra incluso cuando su familia le rogó que se fuera. Estaba tendido de lado, sujetándose la pierna. La sangre se le escapaba entre los dedos, y su rifle había resbalado varios metros hacia la tierra. La herida parecía alta, en la femoral. Maggie ya corría hacia él, agachándose bajo el fuego cruzado con el botiquín colgado al hombro, y sin un solo atisbo de duda en sus pasos. Pero luego vino el momento que Naomi recordaría mucho después de que el humo se disipara. Isaiah estaba cerca del puesto este, cambiando de posición tal como habían practicado, cuando uno de los atacantes subió por la loma antes de lo esperado. El hombre se movía rápido, demasiado rápido para que Naomi pudiera gritar a tiempo. Apuntó directamente a Isaiah, el cañón de su arma brillando bajo la luz de la luna, mientras se deslizaba por la sombra de la cerca. La respiración de Naomi se detuvo. Giró, disparó. La bala alcanzó al atacante en un costado del cuello antes de que pudiera apretar el gatillo. Cayó hacia atrás con un gorgoteo de sorpresa, desplomándose entre la maleza. Isaiah se lanzó al suelo por instinto, los ojos muy abiertos, el pecho agitado, mientras rodaba hacia la posición de Naomi y se arrastraba detrás del muro de piedra apilada. «No lo vi», jadeó, aún aferrado a su rifle. «Sigues respirando», dijo ella en voz baja, quitándole la tierra del brazo. «Eso es lo que importa». Se levantó lentamente y volvió a su punto de vigilancia, reajustando la mira con una precisión deliberada. La batalla estaba cambiando. Lo sentía en el temblor de los disparos, en el ritmo del retroceso. Sus líneas estaban resistiendo. La resistencia había aguantado. Naomi cambió de canal en las comunicaciones otra vez. «Están perdiendo impulso. Atacamos mientras están confundidos». La voz de Marcus sonaba más firme que nunca. «Tú lideras el norte. Yo limpiaré la trinchera». Naomi subió nuevamente al techo, su cuerpo moviéndose con fluidez a pesar de los moretones que ya florecían bajo su equipo. Desde lo alto, observó cómo el campo respiraba, ya no en ataque sino en desesperación. Las líneas enemigas se habían dispersado, su formación destrozada. Cada trampa que Naomi había construido con sus propias manos y su memoria había funcionado. Las bombas de humo habían dirigido sus movimientos.
Las zanjas habían roto sus carreras, y la precisión había desmantelado su mando. Una última figura corrió hacia la loma, alta, desesperada, del tipo que ya sabía que había fallado. Naomi contuvo el aliento, apuntó, disparó. Cayó antes de alcanzar los árboles. El bosque más allá no mostraba más movimiento. La tierra estaba en calma. Abajo, Isaiah se puso de pie otra vez. Su pecho subía y bajaba con la adrenalina, pero sus manos no temblaban. Miró a Naomi con algo más profundo que el miedo, algo que entendía lo que era sobrevivir a algo que nunca podrías explicar. Naomi miró su campo, ahora chamuscado y manchado, pero aún suyo. Y mientras los primeros susurros del amanecer se deslizaban por la loma, supo que el mensaje había sido enviado. Podían venir con fuego, podían venir con números, pero jamás tomarían su tierra. No mientras ella respirara. El humo aún no se había disipado de los campos de Naomi cuando la siguiente oleada comenzó a formarse. Podía sentirlo en el aire, más pesado ahora, no con el temblor de atacantes inseguros, sino con los movimientos firmes de hombres que se preparaban para la guerra. El primer asalto había puesto a prueba sus defensas. El segundo venía a romperlas. Y ya no se trataba solo de la granja. La llamada llegó justo después del amanecer, con la radio chispeando con urgencia, mientras la voz de Marcus se filtraba desde la torre de la iglesia. Se están moviendo por la colina, flanqueando al oeste y dividiéndose en dos columnas. Esto no es una redada. Vienen por todo el pueblo. Naomi no parpadeó. Deslizó su rifle sobre el hombro, revisó la pistola en su funda al costado y habló en voz alta hacia el granero abierto, donde el resto del equipo atendía a los heridos y reponía el equipo. «Tenemos menos de 15 minutos antes de que crucen», dijo con firmeza. «Ya no vienen a asustarnos, vienen a borrarnos». Isaiah, que apenas había dormido desde la emboscada, se levantó del lugar donde enrollaba alambre junto al puesto de radio. «Están atacando Ridge Hollow. Esta vez no vienen solo por la tierra. Vienen por la gente que aún está en ella». Marcus lo confirmó en la siguiente respiración. «El perímetro de la iglesia está caliente. Están bloqueando las carreteras. Tienen inhibidores de señal de grado militar. No hay señal celular. No hay no sonte. Estamos solos». Los ojos de Naomi se entrecerraron. Esperaba un segundo ataque, pero no con este nivel de coordinación. Quienquiera que estuviera financiando a esta pandilla no solo estaba arrojando cuerpos al suelo, estaba financiando un movimiento y planeaba hacer un ejemplo de cada persona que se negara a ceder. Se dirigió al mapa extendido sobre la mesa de trabajo y trazó una línea roja por el borde occidental del pueblo. «Defendemos 3 líneas. Aquí, aquí y aquí. La Torre del Grano, la Plaza del Mercado y la barricada cerca de la casa de Holloway. Van a intentar entrar desde el este y presionar a través del pueblo como una cuña. Los partimos antes de que se consoliden». Su voz era firme, pero su mente ya se adelantaba. Había peleado en ciudades, en aldeas, sobre cimas montañosas y a través de valles desérticos. Pero nada ardía más profundamente que saber que, esta vez, no luchaba por una bandera ni por una misión. Luchaba por su hogar. Cuando llegaron al borde del pueblo, su equipo ya se había dividido y estaba en posición. Naomi tomó la azotea de la iglesia, donde Marcus había transformado el viejo campanario en un nido de francotirador. Desde ese punto, tenía vista completa de la carretera, la plaza y la línea de árboles más allá. Los atacantes no se molestaron en ser sutiles esta vez. 2 camiones negros avanzaban por la carretera principal, con los bloques del motor reforzados con blindaje y las parrillas forradas con rieles de acero diseñados para embestir. Al menos una docena de hombres iban en las plataformas traseras, con las armas levantadas, escaneando, con las cabezas cubiertas por cascos o pasamontañas. Naomi exhaló una vez y disparó el primer tiro. La bala impactó contra el eje delantero del vehículo líder, y el camión se inclinó violentamente hacia la derecha, con los neumáticos reventándose mientras se deslizaba hacia una zanja. Antes de que el segundo conductor pudiera reaccionar, Naomi disparó de nuevo, esta vez al compartimento del motor, haciendo que el vapor estallara por la parrilla, mientras el vehículo silbaba y se detenía bruscamente. Siguió el caos. Los hombres armados saltaron de la parte trasera, gritando órdenes y devolviendo fuego hacia los tejados. Pero Naomi ya se había reubicado. Su mira ahora estaba entrenada sobre el paquete de radio atado a la espalda del hombre que ladraba órdenes. Disparó una vez, justo debajo del soporte de la antena, y el transmisor chispeó y murió. Se quedaron sin comunicaciones, y pronto perderían también la coordinación. En la calle, el equipo de Marcus emergió desde callejones y rincones atrincherados,
desatando una maniobra de flanqueo que atrapó a la banda entre el restaurante incendiado y la escuela barricada. El tiroteo estalló en toda la plaza, y las ventanas estallaban mientras las balas atravesaban las fachadas de las tiendas. Isaiah se movía con rapidez entrenada, esquivando detrás de un viejo camión de reparto y señalando a dos adolescentes que habían estado apostados detrás del antiguo almacén de suministros para ganado. Se movían como si lo hubieran ensayado una docena de veces, tomando posiciones y cubriéndose mutuamente con sorprendente claridad. Entonces, justo cuando Naomi reajustaba su mira para rastrear la segunda columna que avanzaba por el callejón de Holloway, la radio volvió a sonar, esta vez con la voz de Isaiah, jadeante y tensa. Estoy herido. Digo, no herido, pero acorralado, esquina suroeste, junto al roble grande. Tienen un ángulo claro. El corazón de Naomi cayó en un silencio frío y enfocado. Desvió su rifle en esa dirección y lo vio agachado detrás de un carro de jardín volcado. El destello de los cañones de los rifles apuntando hacia su posición desde la línea de árboles más allá. Se movió para disparar, pero antes de que pudiera hacerlo, una segunda figura cruzó velozmente su mira. Era Maggie. La mujer mayor salió corriendo de su casa con una velocidad y fluidez que no tenían nada que ver con el pánico. Se movía baja y rápida, sus rizos grises recogidos bajo una vieja banda de médico, los brazos bombeando mientras corría hacia la posición de Isaiah. Naomi observó cómo Maggie se lanzaba junto a él y lo arrastraba detrás de la base del roble, protegiéndolo con su cuerpo sin dudar. Uno de los atacantes abrió fuego desde el bosque, y Naomi respondió con un disparo que le destrozó el hombro, mandándolo girando hacia la maleza. Cuando el tiroteo se calmó lo suficiente como para que Naomi pudiera reposicionarse y unirse a ellos a pie, Maggie estaba agachada con Isaiah, presionando una venda sobre un corte en su ceja. ¿Dónde demonios aprendiste a moverte así?, preguntó Naomi, agachándose a su lado. Maggie no levantó la vista. Estaba demasiado ocupada envolviendo la gasa con destreza automática. Kuwait. Antes de eso, Fallujah. Fui médica de trauma con la 28A. Pasé 6 meses con unidades Delta en Bagram. Naomi la miró fijamente. Nunca dijiste una palabra. Maggie se encogió ligeramente de hombros. No pensé que me necesitarías. Hasta ahora. Isaiah las miró a ambas. Tenía sangre en la mejilla, pero los ojos bien abiertos con algo más allá del dolor. Reconocimiento. Tú conociste a mi papá, susurró. Maggie asintió suavemente. Sí, le salvé la vida una vez, en un complejo al oeste de Kandahar. Solía hablar de una médico francotiradora de la que se enamoró. A Naomi se le cortó la respiración. Maggie se volvió hacia ella, su voz firme. Decía que eras más fría que el hielo y el doble de letal. Tenía razón. Naomi no habló por un largo momento. Luego extendió la mano y tomó el brazo de Maggie. Bienvenidas a la lucha. Y desde ese momento, Maggie Holloway ya no era solo una vecina. Era resistencia. El tiroteo disminuyó justo antes del mediodía, pero el silencio que dejó no era paz. Era el tipo de quietud que zumbaba con violencia inconclusa. Un silencio cocido con humo y polvo, con el peso de las huellas marcadas en los caminos ensangrentados. Naomi se movía entre los escombros de la plaza del pueblo con el rifle aún en alto, los ojos escaneando cada ventana rota, cada callejón en sombras. Escuchaba la respiración de alguien que no había corrido lo suficiente. Habían mantenido el pueblo. Pero el precio estaba escrito en los cuerpos de aquellos que no pudieron salvar y en los ojos de quienes sobrevivieron. Junto al camión cisterna volcado, Naomi encontró al hombre que había liderado el segundo asalto. Aún respiraba cuando ella se arrodilló a su lado, aunque apenas. La sangre que se acumulaba bajo sus costillas se extendía lentamente, empapando los parches rotos de su chaleco táctico. Su mano se movió débilmente hacia la empuñadura de una pistola, pero Naomi colocó su bota sobre su muñeca y aplicó todo su peso. ¿Quién está detrás de esto?, preguntó, con voz baja y firme, sin amenazas ni compasión. Solo verdad. Él no respondió. Solo esbozó una leve sonrisa, con burbujas rojas formándose en la comisura de sus labios, los ojos vidriosos con algo demasiado roto para llamarlo desafío. Naomi metió la mano en su chaleco y sacó una hoja plastificada doblada, oculta tras un forro falso. A primera vista, parecía un mapa de terreno, pero las marcas rojas no eran rutas de tropas, eran límites de propiedad. La desplegó lentamente, examinando la red de nombres y parcelas. Tierras de propiedad negra, cientos de acres, etiquetados y numerados. No solo su condado,
No solo Rich Hollow, 3 condados, docenas de granjas familiares, y cada una marcada con una X roja. Sintió el frío ascender por su columna, no miedo, sino reconocimiento. Esto no era solo ideología. Era una guerra por la tierra, una toma hostil envuelta en el lenguaje del odio, diseñada con la frialdad de la industria. Detrás de ella, Marcus se agachó, observándola leer el mapa con los ojos entrecerrados. ¿Qué es eso? Un registro, dijo ella con gravedad. Una lista de objetivos. Él se inclinó más, analizando el trazado. Son escrituras de tierras, registros del condado. ¿Cómo demonios consiguieron esto? Naomi se puso de pie guardando el mapa dentro de su abrigo. Alguien se los dio. Alguien con acceso. Alguien que quiere esta tierra. Lo suficiente como para convertir el racismo en una estrategia. Las sirenas resonaron a lo lejos, pero Naomi no se inmutó. Llegaban tarde. Siempre llegaban tarde. El sheriff Briggs apareció envuelto en una nube de polvo, su patrulla deteniéndose rápido junto a los escalones de la oficina postal. La puerta del conductor se abrió con un chirrido, y Briggs bajó, sacudiéndose el polvo del uniforme con los gestos lentos y ensayados de un hombre al que le gustaba aparentar calma, incluso cuando todo a su alrededor había estado ardiendo. Se quitó las gafas de sol y miró alrededor. Camiones calcinados, casquillos esparcidos, sangre en la acera. Y entonces fijó la mirada en Naomi. «Parece que has estado ocupada», dijo él con tono plano. Naomi no respondió. Esperó. Él dio un paso hacia adelante, lanzando una mirada a la gente que se reagrupaba cerca de las barricadas. ¿Alguna pista de quiénes eran? ¿Milicianos? ¿Narcotraficantes? ¿Forasteros buscando armar lío? «¿Sabes quiénes eran?», respondió Naomi, su voz aguda pero tranquila. Briggs alzó una ceja. «Ilumíname». Naomi sacó el mapa de su abrigo, lo desplegó y se lo entregó. Observó cómo cambiaba su rostro mientras escaneaba las marcas. El leve tic en su mandíbula. El pequeño entrecerrar de ojos. No preguntó dónde lo había conseguido. No preguntó qué significaba. Ya lo sabía, pero lo dobló lentamente. Lo metió bajo el brazo y le dedicó una pequeña y seca sonrisa. «Llevaré esto a la oficina estatal. Veré si conseguimos que alguien le eche un vistazo más de cerca». Naomi dio un paso adelante, bloqueándole el paso. «No te vas a ir con eso». «Es evidencia», replicó él. «No», dijo ella con firmeza. «Es una carta bajo la manga y se queda conmigo». Briggs la sostuvo con la mirada durante un largo momento. Luego, con una respiración demasiado lenta para ser casual, le devolvió el mapa. «Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que tiene que ser». Naomi lo miró con la claridad de quien ya no se aferra a ilusiones. «Bien». Briggs no se quedó. Volvió a su coche, cerró la puerta y se fue sin decir una palabra. Pero Naomi no había terminado con él. Esa noche, mucho después de que el sol se hubiera escondido detrás del silo quemado y el centro de triaje improvisado comenzara a cerrarse, Naomi se deslizó detrás de la esquina de la iglesia, donde había oído movimiento. Suave y apresurado, la luz que salía de las ventanas traseras se derramaba débilmente sobre el terreno de tierra, lo suficiente para captar la silueta de Briggs, caminando de un lado a otro con el teléfono apretado contra la oreja, su voz tensa y urgente. «Te lo dije», decía mientras caminaba con fuerza. «No está funcionando. No tiene miedo. Nos está cazando». Siguió una pausa, luego el sonido de la grava crujiendo bajo sus botas. «No, no creo que lo sepa aún. Pero si llega a la cima de esto, si descubre quién aprobó la ruta del oleoducto, estamos jodidos». Naomi retrocedió hacia las sombras antes de que él se diera la vuelta. No necesitaba oír el resto. No esa noche. Volvió al granero con el mapa y lo extendió sobre la mesa una vez más. Isaiah estaba a su lado, los brazos cruzados, el ceño fruncido. «No estamos luchando solo contra una banda, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «No», respondió ella. «Estamos luchando contra una máquina que usa hombres como esa banda para abrir camino». «¿Y Briggs? Él no es el motor», dijo Naomi con voz firme. «Solo es grasa». Afuera el cielo volvió a oscurecerse. El pueblo permanecía en su propio silencio, atrapado entre respiraciones. Pero Naomi ya había dejado atrás el miedo. Ya no estaba defendiendo. Ahora era tiempo de profundizar y contraatacar. Los días que siguieron al asalto no fueron solo de limpieza. Estaban impregnados de un silencio tan denso, tan cargado de tensión, que incluso el viento parecía caminar con cuidado sobre los campos calcinados y las líneas de cerca rotas. Naomi no descansó ni un solo momento, porque sabía que la lucha no había terminado.
Solo se había retirado para reunir fuerza para algo peor. La calma era del tipo que precede a una tormenta, y sus instintos nunca la habían traicionado. Rotaba la guardia cada 4 horas, reconfiguraba las posiciones de repliegue y caminaba el perímetro ella misma 3 veces al día. Maggie se mantenía ocupada en el granero, suturando heridas y entablillando huesos con una determinación que ocultaba la tristeza en sus ojos. Marcus dividía su tiempo entre la iglesia y la torre del grano, entrenando a nuevos reclutas y reparando los amplificadores de señal de radio con equipos reciclados. Todos estaban reconstruyendo, recalibrando, pero Naomi lo sentía en las entrañas. Ese tipo de cambio silencioso que le había salvado la vida en territorio enemigo más veces de las que podía contar. Isaiah, como siempre, había sido su sombra. Madrugador, preciso en sus movimientos, reflexivo de una forma que la mayoría de los chicos de su edad nunca necesitaban ser. Pero esa mañana sus botas seguían intactas junto a la puerta. El catre en la esquina del granero aún conservaba la huella perfecta de un cuerpo que no se había movido. Su mochila no estaba, pero la cantimplora, que ella le había enseñado a llevar consigo sin falta, seguía sobre el porche, con el metal aún empañado por la condensación, como un aliento que apenas acababa de enfriarse. No entró en pánico, no de inmediato. Revisó los registros del perímetro, hojeando las lecturas en la delgada tableta que llevaba enganchada al cinturón, sus ojos buscando fluctuaciones en los sensores. La valla norte había permanecido en silencio desde medianoche. El borde este, sin embargo, mostraba una breve anomalía. Un solo pico, sin seguimiento. Una señal térmica cerca del cobertizo, que apareció y desapareció antes de que el segundo barrido pudiera confirmarla. Podría haber sido un animal, podría haber sido el viento. Pero Naomi había aprendido hacía mucho que la guerra rara vez tocaba 2 veces antes de entrar. Antes del mediodía, ya había hablado con cada miembro de la red. Marcus creía que Isaiah había ido a reparar el repetidor de la torre junto al silo. Maggie pensaba que había mencionado que pasaría a ver a Clarence. Ninguna de las dos ubicaciones dio respuestas. Solo más silencio. Clarence no lo había visto. Nadie lo había hecho. Naomi volvió al granero lentamente, cada paso deliberado, su respiración firme pero cada vez más pesada en el pecho. La quietud en sus huesos era de ese tipo que solo se siente cuando cada fibra del cuerpo entiende que algo ha cambiado y que ninguna explicación racional puede deshacerlo. Dentro cruzó el suelo del granero y se dirigió directamente al escritorio de Isaiah, el mismo donde guardaba sus bocetos, notas de campo y su lista de tareas diarias. El cuaderno no estaba, lo cual no le habría alarmado, hasta que notó las páginas arrancadas esparcidas por el suelo. No se habían caído. Habían sido dejadas atrás con prisa, arrancadas del lomo a medio pensamiento, una de ellas rasgada en diagonal, como si la hubieran arrancado mientras aún se escribía en ella. Entonces lo vio, medio escondido bajo la pata de la mesa, entre la paja y el polvo, había un solo casquillo de latón, distinto, pulido, estampado con símbolos desconocidos para cualquier fabricante estadounidense que ella conociera. Era una bala trazadora de fabricación extranjera, no del tipo con el que entrenaban, no del tipo que se guardaba en esa granja. La recogió lentamente, sus dedos cerrándose alrededor del metal frío. La miró por un largo momento antes de cerrar la mano, levantarse y salir al sol sin decir una palabra. La operación se lanzó en menos de 1 hora. Cada punto de vigilancia duplicó su escaneo. Cada camino trasero fue monitoreado. Naomi cabalgó veloz hasta la torre del grano, donde Marcus ya revisaba las lecturas térmicas de las últimas 6 horas. Una por una, rastrearon cada alteración en el perímetro. Y entonces lo vio. Marcas de neumáticos curvándose hacia el este, por la pendiente más allá de la cantera. Un rastro tenue, como si alguien hubiese usado un vehículo con huellas borradas, presión baja en las llantas y una salida controlada. Creo que se lo llevaron, dijo Naomi con voz plana, sus ojos aún fijos en la pantalla. Marcus levantó la vista. ¿Crees que volvieron a romper nuestras defensas? No, respondió ella en voz baja. Creo que lo engañaron. Alguien lo atrajo afuera. El ceño de Marcus se frunció. ¿Cómo? Había una chica, dijo Naomi, su voz distante pero precisa. Una voluntaria. Joven, amable, credencial temporal. La vi en la iglesia durante la entrega de suministros, hace 2 días. Habló con él. Solo un momento. Era demasiado segura. Demasiado familiar. ¿Cómo se llamaba? Cara. Marcus hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Briggs tiene una hija con ese nombre. Vivía fuera del estado.
Se metió en problemas. Él no habla de ella. Naomi no respondió. No tenía que hacerlo. Condujo sola hasta la oficina del sheriff, llegando en una nube de polvo que se asentó sobre los escalones y se aferró a sus botas mientras avanzaba decidida hacia el interior. Briggs estaba detrás de su escritorio cuando ella entró, el teléfono cayendo del auricular con el ruido torpe de alguien atrapado a mitad de una conversación. Mi hijo está desaparecido, dijo Naomi, su voz tranquila, desprovista de emoción, pero forjada en acero. Quiero presentar un informe. Briggs frunció el ceño y se levantó lentamente. ¿Qué ocurrió? No se reportó anoche. Su equipo ha desaparecido. Su mochila también. Pero su botella de agua sigue en el porche. Encontré una bala trazadora debajo de su escritorio. ¿Crees que está relacionado con el último ataque? Preguntó él, su voz cuidadosamente neutra. Demasiado medida para ser ciega. Naomi no parpadeó. Creo que fue intencional. Coordinado. Briggs tomó un formulario y lo deslizó sobre su escritorio. Lo registraremos. Notificaré a la patrulla del condado. Ella completó el formulario de pie, con el bolígrafo firme en la mano y la mirada fija en su rostro. Cuando llegó a la línea que decía última persona vista con, escribió el nombre Cara en letras de imprenta, limpias y estables. Briggs no reaccionó, al menos no visiblemente, pero su garganta se movió una vez. Su mandíbula se tensó, y no preguntó quién era Cara. Eso fue confirmación suficiente. De vuelta en el granero, Naomi regresó a los registros del escáner y rastreó la perturbación térmica cerca del cobertizo, ampliando la imagen. El pico era inconfundible ahora. 2 firmas de calor, una más pequeña que la otra, una erguida, la otra arrastrándose. La comparó con la cámara ubicada cerca del camino lejano. Una sub negra, modelo reciente, ventanas oscuras, conducida por una mujer. No pudo ver el rostro, pero la postura era inconfundible. Kara Briggs, la hija del hombre que acababa de jurar ayudarla a encontrar a su hijo. Naomi no dijo nada. Empacó ligero. Se movió más rápido. El rastro conducía al este, hacia las colinas cercanas a las antiguas minas. Allí, incrustado en la ladera de un risco de granito, oculto por la maleza y décadas de abandono, había un complejo hecho de metal reforzado y cercas oxidadas. Entró en silencio y atacó con contundencia. 2 guardias neutralizados, 4 cámaras desactivadas, el portón de acceso forzado con una carga casera. No encontró a Isaiah, pero lo que encontró la dejó helada. Una prisión improvisada había sido excavada bajo el complejo, con jaulas reforzadas alineando ambos lados de un pasillo angosto. Dentro, 12 hombres y mujeres negros, algunos descalzos, algunos con moretones, todos despojados de dignidad. Sus ojos la seguían como si temieran que fuera otra alucinación. Avanzó con un llavero en la mano y uno de ellos le entregó un fajo de papeles, poniéndolos en su palma con dedos temblorosos. Títulos de propiedad. Docenas de ellos, todos firmados bajo coacción, todos con nombres familiares. No solo habían sido tomados, habían sido borrados. Naomi los liberó uno por uno, guiándolos cuesta arriba, donde Marcus los esperaba con un convoy de voluntarios, silenciosos y de rostro sombrío. Nadie preguntó qué seguía, porque Naomi no regresó a Ridge Hollow esa noche. Desapareció sin decir una palabra. Y desde ese momento, la guerra dejó de ser defensiva. Se volvió personal. Cruzó sola hacia las colinas, llevando solo lo que podía cargar, y durante días no se escuchó su voz por los comunicadores. No regresó al granero, ni apareció su rostro en las transmisiones de dron que peinaban la región. Volvió a ser un susurro, el tipo de silencio que caza mientras los demás reconstruyen las zonas seguras y resguardan a las familias rescatadas de aquel complejo subterráneo. Naomi se adentró más en la naturaleza con un solo objetivo ardiendo en el pecho: eliminar la raíz, cortar la cabeza de la red. No solo los soldados, no solo la banda, los arquitectos, los que firmaban papeles tras cristales de sala de juntas, mientras fingían tener las manos limpias. Y para llegar a ellos tendría que desaparecer por completo. Así lo hizo. La vieja cabaña de casa era perfecta. Una estructura de una sola habitación que ella y su esposo habían usado durante entrenamientos invernales. Olvidada por el condado, escondida en los pliegues de un barranco seco. La abasteció con señuelos, municiones, una radio satelital conectada para emitir solo estática, y preparó el suelo con una carga de termita activada por presión, oculta bajo capas de polvo y antigüedad. Luego, sabiendo exactamente cómo estos hombres rastreaban fantasmas, se dejó ver, solo una vez, cruzando la loma sur,
con el rifle colgado bajo, cojeando ligeramente, una mancha de sangre en un brazo. Les dio una silueta y luego volvió a desvanecerse. Para cuando cerraron el cerco sobre la cabaña, creyéndola su refugio, la carga ya estaba activada. La explosión sacudió el barranco con un rugido atronador que arrastró humo por más de medio kilómetro, arrancando el techo de la cabaña y lanzando escombros hasta las copas de los árboles. Cuando llegó el equipo de limpieza, solo encontraron huesos carbonizados, fragmentos del equipo táctico de Naomi, tela ensangrentada sellada en cenizas, y suficiente residuo térmico para confirmar una muerte sin cuerpo. La banda se relajó. Bajaron la intensidad de los patrullajes. Las rondas se hicieron más laxas. El tono del canal volvió a cambiar. Naomi Cross, el fantasma de Ridge Hollow, había sido eliminada. Estaban equivocados. Mientras ellos susurraban historias de su victoria y volvían a sus rutinas fortificadas, Isaiah ya se había ido. Había escapado 3 noches antes de la explosión, arrastrándose por una tubería de desagüe bajo el segundo complejo. Una arteria estrecha, oxidada, de piedra y acero podrido, que alguna vez sirvió para el desagüe de una mina. Había observado a sus captores lo suficiente como para aprender sus patrones, contando pasos, descansos para fumar y los segundos que tardaba la cámara fuera del barracón en rotar. No esperó un rescate, porque le enseñaron a no hacerlo. Su madre no lo crió con la esperanza de que alguien viniera. Lo crió para ser quien se moviera cuando la puerta se abriera, quien recordara cada ruta de escape, quien no olvidara las raíces marcadas en sus músculos por noches de insomnio en el campo de entrenamiento. Robó una tarjeta de acceso. Le quitó un cuchillo al cinturón de un guardia distraído. Corrió, y durante días corrió sin rumbo, solo con dirección, al este, hacia los barrancos que ella le había mostrado cuando aún era demasiado joven para sostener un rifle, pero lo bastante mayor como para leer las estrellas. Estuvo a punto de colapsar la 4ª noche. El agotamiento lo envolvía como una niebla, la respiración entrecortada mientras se apoyaba contra un fresno bajo, intentando recordar cuál loma lo llevaría a la cueva ciega. Y entonces la vio. La malla, extendida entre 2 rocas, medio cubierta de musgo. Un escudo térmico que Naomi le había enseñado a construir. Nadie más habría sabido que estaba allí. Ni siquiera Marcos. Se deslizó bajo la lona y cayó hacia adelante, en los brazos de la única persona en la que nunca dejó de creer. Naomi no habló cuando colapsó contra ella. Solo lo sostuvo, lo atrapó, le pasó las manos por la espalda y los costados buscando heridas, y luego lo envolvió en la manta que ya había dispuesto. Había sentido que venía. De algún modo siempre lo supo. Esa noche, mientras Isaiah dormía con el rostro apoyado en su hombro y los puños aún cerrados en defensa incluso en el descanso, Naomi desenrolló la carpeta que había recuperado del último asalto. La bolsa del mensajero estaba rota, despojada de sus papeles. Cada documento examinado hasta encontrar lo que buscaba. En la esquina inferior derecha de un esquema de financiación, un logotipo familiar. Limpio. Minimalista. 3 flechas entrelazadas rodeando un árbol. Forward Futures. Lo llamaban una organización sin fines de lucro. Una iniciativa de equidad agrícola diseñada para revitalizar comunidades rurales subdesarrolladas mediante una gestión estratégica. Pero los documentos contaban otra historia. No estaban comprando tierras, las estaban reclamando. Respaldados por corporaciones fantasma, financiación internacional y protecciones legales tan altas que incluso una auditoría federal tardaría años en penetrarlas. Y el nombre en el centro, el que firmaba las autorizaciones y canalizaba dinero de subvenciones hacia empresas fachada envueltas en eslóganes ecológicos y declaraciones de misión vacías, era un nombre que Naomi había visto solo una vez antes. Al otro lado de la mesa, en una reunión con un contratista militar durante una sesión de informes en un sitio negro. Eva Carr, una analista convertida en estratega, imagen pública pulcra, guantes blancos y dicción delicada. Nunca había sostenido un rifle, pero había ordenado a los hombres que sí lo hacían. Y ahora era la mente silenciosa detrás de toda la operación, construyendo una red privatizada de limpieza de tierras agrícolas disfrazada de reurbanización. Su complejo, registrado como instalación de investigación, estaba ubicado a 20 millas al este de Ridge Hollow, protegido por terrenos forestales de una empresa maderera y custodiado por mercenarios con logos de ONGs cosidos en sus chalecos, como si representaran algo benévolo.
Naomi dobló los documentos a la luz baja del fuego y los volvió a guardar en la funda impermeable bajo su abrigo. No bastaba con detener a la banda. Tenía que destruir su núcleo y Eva Carr era su pulso. La tormenta llegó en silencio sobre la cresta. Nubes bajas estirándose largas y planas sobre la línea de árboles, difuminando la luz de la luna en una neblina plateada y fría que envolvía al mundo en sombras. Naomi se movía bajo ella como si perteneciera a la oscuridad. Sus pasos eran medidos, su equipo silencioso, su respiración lo suficientemente estable como para fundirse con el ritmo del viento. Isaiah se había quedado atrás, oculto con Marcus y el grupo recién fortificado en la quebrada del sur, sin saber hacia dónde iba Naomi ni hasta dónde pensaba llegar. No le había contado a nadie lo que planeaba. Esto no era una misión de equipo. No era un asedio. Era un ajuste de cuentas. El complejo donde se alojaban las supuestas operaciones de investigación de Forward Futures se alzaba como una cicatriz en la línea de árboles. 3 edificios bajos de acero y vidrio moderno, enclavados entre terraplenes artificiales y rodeados por una cerca de seguridad que se disfrazaba con hiedra trepadora y reflectores activados por movimiento. A ojos externos, parecía un laboratorio de reforestación, el tipo de lugar donde se cultivaban plantones y se recibían pasantes con becas y eslóganes idealistas. Pero Naomi había visto los planos y sabía leer entre líneas diseñadas para engañar. Detrás de ese vidrio había una fortaleza de nivel militar. Cada esquina de la estructura había sido reforzada. Cada salida estaba vigilada o alarmada. Eso no era un centro de investigación. Era un centro de mando. Entró desde abajo. Un desagüe pluvial se extendía desde la ladera sur, medio enterrado en roca y apenas lo bastante ancho para arrastrarse, pero le ofrecía un punto de acceso fuera del radio principal de los sensores de movimiento. Tuvo que avanzar a gatas durante casi 20 metros, sus codos golpeando el metal oxidado y la grava, hasta llegar a la unión de concreto que descendía al subsuelo de la instalación. Una vez dentro, se quedó inmóvil durante un minuto completo, esperando, respirando, volviéndose parte de la oscuridad. Entonces se movió. 2 guardias pasaron a menos de 1 metro de ella sin detenerse, con sus radios murmurando conversaciones suaves. Palabras como reasignación y zonas de cumplimiento, jerga burocrática envuelta en violencia. Naomi se deslizó por una puerta lateral hacia el ala este, evitando las cámaras por pura memoria, contando sus pasos hasta llegar al centro de datos interno. La habitación olía a plástico y aire frío, estéril, zumbando con el murmullo de las máquinas que parpadeaban en patrones lentos de verde y azul. Naomi sabía que tenía minutos, a lo sumo. No se sentó. No dudó. Sacó el pendrive de debajo de su collar, lo conectó al terminal principal y comenzó la extracción. La pantalla se llenó al instante. Docenas de carpetas con códigos de fechas y acrónimos. Abrió la primera. Aparecieron imágenes. Vigilancia aérea de granjas de propiedad afroamericana. Nombres. Números y parcelas. Mapas con líneas rojas garabateadas sobre casas y graneros. Otra carpeta mostraba firmas escaneadas. Sesiones de poder notarial. Escrituras de tierras firmadas bajo coacción. Notariado por los mismos 3 nombres. Todos empleados de Forward Futures. Siguió descargando. Una carpeta estaba etiquetada como Proyecto Sable. Informes de supervisión. La abrió. Dentro había una transcripción. Seca. Clínica. Fase 2 programada tras los esfuerzos de desestabilización. Se predice resistencia. La presión dirigida puede requerir la eliminación del liderazgo atrincherado. Candidatos sugeridos para neutralización. N. Cross. M. Bell. I. Cross. Naomi no parpadeó. Abrió las fotos adjuntas. Ahí estaba ella, capturada en blanco y negro, saliendo de su granero semanas atrás, sin saber que un dron había capturado todo el momento desde casi 1 kilómetro de distancia. Otra imagen mostraba a Marcus saliendo de la iglesia. Una tercera a Isaiah, cargando un balde de agua, captado de perfil cerca de la valla norte. Se movió más rápido ahora. Una puerta hizo clic al fondo del pasillo. Desconectó la unidad y la deslizó en el forro de su guante, justo cuando las luces se atenuaron por el redireccionamiento de energía. El zumbido de pasos se acercaba. Naomi se escondió tras un gabinete de servicio y contuvo la respiración hasta que el guardia pasó. Salió por el ala de servicios y se deslizó hacia el corredor adyacente, uno bordeado de oficinas y diplomas enmarcados. Y fue ahí donde lo vio. Una puerta de vidrio grabada con el nombre Turna. Eva Carr, directora ejecutiva. La oficina más allá estaba en silencio, iluminada suavemente,
decorada con plantas en macetas y fotografías cuidadosamente seleccionadas para parecer inofensivas. Eva sonriendo en una inauguración. Eva dando la mano a una senadora estatal. Eva rodeada de niños escolares sosteniendo retoños. Pero Naomi fue directo hacia la pared del fondo, donde un archivador había quedado entreabierto. Sus dedos encontraron las carpetas marcadas y hojeó hasta que un nombre la detuvo en seco. Comandante Erin Cross. Estado. KIA. Muerto en acción. Sacó la carpeta. Dentro había páginas marcadas como clasificado, revisión de consultoría de defensa. El sello pertenecía a un contratista con el que Naomi había trabajado una vez en el extranjero. Detallaba un ataque con dron, codificado como daño colateral, dirigido a un insurgente de alto valor en la provincia de Kandahar. Pero las coordenadas habían cambiado en pleno vuelo. El dron impactó demasiado pronto, demasiado bajo. Bajas civiles, cero rendición de cuentas. El líder de la misión estaba claramente identificado. Carr, Eva. Nivel de autorización 4. Supervisión confirmada. Naomi miró las palabras mientras el peso de ellas se instalaba en su pecho. Esa era la mujer que había matado a su esposo y lo había borrado con una pulsación de tecla. Y ahora Naomi lo sabía. El fuego en sus pulmones no ardía de rabia. Ardía con claridad. Deslizó la carpeta dentro de su bolso y se giró hacia la salida. Sus pasos tan silenciosos como el aliento, que ya no se permitía soltar. La guerra no había cambiado, pero el objetivo sí. Naomi cerró la carpeta con un movimiento controlado, presionando la punta de sus dedos enguantados contra el borde del papel, antes de deslizarla hasta el fondo de su bolso, anclándola debajo de la memoria USB que había extraído del centro de datos y la pequeña y densa bolsa que contenía 2 cargas que había empacado. No por costumbre, sino con un resultado muy específico en mente. No había temblor en sus manos, ni vacilación en su respiración. Solo una aguda concentración, de esa que nace de la claridad ganada a través de la pérdida. Siempre había sospechado que la muerte de Aaron no había sido tan quirúrgica como afirmaba el informe oficial, pero había enterrado sus dudas bajo capas de disciplina y deber, negándose a permitir que el duelo comprometiera su preparación. Pero ahora, con el nombre de Eva Carr impreso con nitidez en el archivo desclasificado que tenía en su poder, ya no quedaban ambigüedades. La guerra que Naomi había estado librando para proteger su hogar acababa de fusionarse con la guerra que había intentado olvidar durante años. Aún no había alarma, solo el zumbido tenue de la energía fluyendo a través de paredes cubiertas de costosa insonorización y el leve clic del sistema de climatización trabajando para mantener el edificio silencioso y estéril. Naomi se alejó de la oficina con pasos precisos, sus ojos adaptándose al pasillo más allá, sus botas encontrando tracción sobre suelos pulidos que no reflejaban nada del caos que estaba a punto de desatarse. Había memorizado su ruta de salida, como memorizaría la carga de armas de un enemigo, y se movía con la clase de confianza silenciosa que le permitía desaparecer antes de que alguien notara que había pasado. Pero al doblar la esquina hacia la escalera auxiliar, oyó el cambio. El ritmo cortado de botas golpeando el suelo de baldosas con demasiada urgencia para ser rutinario, y el murmullo bajo de radios llenándose de tensión, volviéndose rápido, apretado, como si alguien hubiese notado una puerta entreabierta o un cajón revuelto. Siguió avanzando, ahora más rápido pero sin pánico. Su cuerpo enrollado como un cable tensado al borde de romperse. Su mano se deslizó dentro del abrigo, los dedos rodeando el peso frío de una carga de destello, que golpeó contra su palma y lanzó suavemente por encima del hombro mientras giraba hacia el siguiente pasillo. La detonación no tuvo luz, solo una ráfaga de ruido y conmoción, diseñada no para herir, sino para confundir. Y mientras el estruendo resonaba en el corredor, Naomi cayó de rodillas, se giró y disparó 2 veces con su pistola silenciada. Cada disparo preciso, cada uno con intención quirúrgica. El primero atravesó el hombro de un guardia que alcanzaba su rifle, lanzándolo contra la pared, mientras el segundo cruzaba el muslo del hombre a su lado, derribándolo al suelo con un grito ahogado antes de completarse. No se detuvo a verlos caer. Se movió de nuevo, cortando por un pasillo lateral y deslizándose por la puerta de la escalera justo cuando ésta se abría desde el otro lado. El hombre que entraba no tuvo tiempo de reaccionar. Naomi lanzó su hombro contra su torso, usando el impulso del adversario para levantarlo del suelo y estrellarlo contra la barandilla. Mientras él jadeaba intentando recuperar el aliento,
Ella barrió sus piernas con un arco cerrado de la rodilla, dejando que su cuerpo se desplomara antes de asestar un golpe controlado en la parte posterior de su cabeza. El encuentro terminó en silencio. Su compañero, que entró por la puerta apenas un segundo tarde, levantó su arma en pánico. Pero Naomi se adelantó, desvió el cañón hacia arriba, lo desarmó con un solo movimiento fluido y le cruzó el codo contra la sien con la fuerza suficiente para derribarlo sin darle tiempo a un segundo aliento. Descendió por la escalera con zancadas largas, llegando al corredor del subnivel justo cuando el sistema de seguridad del complejo se activó por completo. Las luces sobre su cabeza cambiaron de blanco fijo a un ámbar intermitente, y una alarma comenzó a pulsar, un tono mecánico y lejano que aún no era pánico, pero que ganaba fuerza con cada ciclo. No sabían dónde estaba, pero sabían que alguien estaba allí. Calculó cuánto duraría esa incertidumbre. Menos de un minuto. Corrió a través del subnivel, alcanzando la compuerta del desagüe justo cuando el marco de acero se cerró tras ella, con un estruendo de metal reforzado y polvo chispeante. La vibración le sacudió los huesos, pero no se detuvo. Se arrastró por el conducto, con las manos extendidas hacia adelante, los hombros rozando las paredes estrechas del túnel, cada pie arrastrando grava y virutas metálicas mientras avanzaba hacia la línea de árboles más allá. Cuando la primera bala golpeó el exterior del túnel con un chasquido agudo, supo que ya habían llegado a las cámaras exteriores. No se giró. En cambio, metió la mano en su morral, sacó la segunda carga, activó el detonador y la dejó caer en el espacio angosto detrás de ella. La explosión estalló como un rugido sin aire, sacudiendo el acero y el concreto, convirtiendo el túnel en un horno de humo y tierra. Naomi fue lanzada hacia adelante, golpeando el borde de la salida de drenaje con una fuerza que le magulló las costillas y le rasgó la costura del hombro, pero rodó rápido y desapareció entre los árboles antes de que el fuego se asentara. El bosque se cerró tras ella como un secreto. No miró atrás. Las ramas arañaban sus brazos. La tierra le llenaba los pulmones y sus extremidades ardían del esfuerzo. Pero se movía con la concentración de una mujer que había entrenado toda su vida para esto. Corrió hasta que las luces desaparecieron y los sonidos de la persecución se desvanecieron tras ella. No se detuvo hasta que el mundo se estrechó en silencio de nuevo, y el complejo quedó enterrado tras un muro de bosque y piedra. Solo entonces, cuando la noche había engullido todo rastro de su paso, cayó de rodillas tras las raíces de un pino caído y abrió el morral con manos temblorosas. La carpeta seguía intacta. La unidad flash aún estaba seca, aún sellada. Lo tenía todo. Cada archivo, cada firma, cada fotografía y transcripción, cada directiva clasificada que vinculaba a Forward Futures con el desplazamiento de familias negras, con el blanqueo de fondos de desarrollo militar, con las campañas de intimidación selectiva que nunca debían salir a la luz pública. Pero más allá de eso, tenía la única verdad que cambiaba la forma de cada batalla que había librado desde que todo comenzó. Eva Carr, la mujer que había construido esta operación con sonrisas pulidas y eslóganes de organizaciones sin fines de lucro, era la misma que había autorizado el ataque con drones que mató a Aaron en Kandahar. La misma mujer que se había sentado en una cabina de control y lo había llamado daño colateral. La misma mujer que firmó su muerte con un código de autorización y la borró con una palabra clave. Esto no era venganza. Era justicia, afilada como una hoja. Y Naomi la entregaría de la única forma que sabía. No como viuda, ni siquiera como soldado, sino como una tormenta. Naomi regresó a Ridge Hollow antes del amanecer, deslizándose de nuevo en el pueblo de la misma forma en que se había ido. Invisible, sin anunciarse, y moviéndose con la determinación silenciosa de alguien que ya no necesitaba explicarse. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. La noticia se esparció más rápido que el fuego en madera seca. Había regresado con vida. Tenía pruebas. Y esta vez no volvía solo a pelear. Volvía a terminar. Lo primero que hizo fue llamar a Marcus. No por canales encriptados ni relés discretos, sino en una señal pública, usando una línea que sabía que sería interceptada. Quería que la escucharan. Quería que los operadores detrás de las torres y terminales sintieran el peso de lo que habían fracasado en destruir. Luego llamó a la prensa. No a los medios nacionales, no a las redes brillantes con presentadores que usaban la sinceridad como maquillaje de escenario. Llamó a los equipos regionales, los que aún viajaban en camionetas maltrechas con trípodes pesados y lentes agrietados,
los que habían sido rechazados en la última asamblea del pueblo, los que sabían lo que era registrar una injusticia cuando nadie más estaba mirando. Al mediodía, los primeros camiones satelitales llegaron, aparcando torcidos sobre el césped de la iglesia y en el terreno de grava frente a la torre de grano. Se instalaron bajo las mismas pancartas que alguna vez marcaron festivales de cosecha y comidas comunitarias. Pero los rostros en la multitud no sonreían. Estaban cansados, magullados, observando. Naomi no fue la primera en hablar. Dejó que hablaran los sobrevivientes. Maggie se colocó frente a las cámaras, su voz clara, sus manos firmes al desplegar uno de los títulos de propiedad que Naomi había recuperado. Leyó el nombre en voz alta. James Elder, 68 años. Ridge Hollow, nacido y criado. Obligado a firmar la cesión de la tierra de su familia a punta de pistola, mientras su granero ardía detrás de él. Luego leyó el segundo. Lucille Jones, 74 años, encontrada encerrada en una jaula bajo el complejo de Eva Carr, con las muñecas aún en carne viva por los grilletes que la retenían. Uno a uno, los sobrevivientes pasaron al frente. No lloraron, no gritaron, simplemente testificaron, sus palabras como golpes firmes contra un muro que había permanecido demasiado tiempo en pie. Entonces Naomi dio un paso al frente. No vestía uniforme ni insignia, solo una chaqueta negra cerrada hasta el cuello y una voz forjada por la guerra y el propósito. Levantó el pendrive y leyó los nombres detrás de las órdenes. Carr, Sable Initiative, Forward Futures. Las empresas fantasma que habían canalizado contratos bajo el amparo del silencio. Nombró fechas. Listó ubicaciones. Describió no solo el robo de tierras, sino el diseño detrás de él. La selección racial, el desplazamiento disfrazado de revitalización, la vigilancia con drones, la firma que autorizó el ataque que mató a su esposo en una operación que jamás había llegado a los noticieros. Esta no es una lucha por la tierra, dijo. Es una lucha por el derecho a existir sin pedir permiso. La multitud se agitó. Las cámaras zumbaban. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Algunos asentían. Otros parpadeaban como si intentaran procesar algo demasiado grande para expresarlo con palabras. El pueblo no estalló. Se resquebrajó. Algunos se pusieron de su lado. Veteranos. Maestros. Sobrevivientes de las redadas que habían tenido demasiado miedo para hablar hasta ahora. Formaron filas detrás de ella, sin gritar, sin corear, simplemente de pie, hombro con hombro, en silenciosa resistencia. Otros se quedaron en el borde, con los brazos cruzados, las bocas apretadas. No todos querían que la guerra se expusiera a la luz del día. No todos podían soportar lo que la verdad exigía. Y otros más, simplemente, se dieron la vuelta. En el restaurante cerca de la encrucijada, las ventanas estaban cerradas. La vieja tienda de suministros, que alguna vez había donado recursos a la iglesia de Marcus, retiró sus pancartas de patrocinio. Murmuros se deslizaban por el pueblo como veneno, que Naomi estaba trayendo de nuevo el problema, que los forasteros estaban hurgando en heridas que debieron dejarse cicatrizar. Pero Naomi no esperó consenso. Organizó la marcha. Se reunió con los ancianos, con los pastores, con las familias que casi habían sido borradas, y juntos trazaron el camino directo al juzgado del condado. El mismo edificio donde tantas escrituras de tierras habían cambiado de manos en silencio, donde los agentes de Ava Carr se escondían tras la legalidad y la burocracia. No pidió permiso. No solicitó una autorización. La llamó por lo que era, una declaración. La fecha quedó fijada para el viernes a mediodía. Y al otro lado del valle, justo más allá de la torre de radio, cerca de la vieja estación de carga, Clayton Ward escuchaba la transmisión con un rostro tallado en odio. Sus hombres habían sido dispersados, sus líneas cortadas, su poder reducido a un recuerdo. Pero el núcleo permanecía, los leales, los furiosos, los hombres que no necesitaban dinero para matar, solo una causa retorcida lo suficiente como para llamarla hogar. Este pueblo está débil ahora, dijo, escupiendo en la tierra mientras observaba la borrosa transmisión del dron en la pantalla frente a él. Están marchando a campo abierto. Es ahí cuando lo recuperamos todo. Reunió a lo que quedaba de su grupo. No soldados pulidos, sino hombres rotos, endurecidos por la pérdida y afilados por la culpa. Cargaron armas en la parte trasera de camiones robados, marcaron rutas a lo largo de caminos de tierra que el condado ya no pavimentaba, y se susurraban entre ellos no sobre victoria, sino sobre venganza. Porque para ellos esto nunca se trató de tierra, se trataba de borrado.
Y ahora, acorralados con su nombre en cada titular y sus secretos expuestos al mundo, no se estaban retirando. Venían por sangre. La noche anterior a la marcha comenzó como cualquier otra en Ridge Hollow. Tranquila, fresca, envuelta en la quietud que solo llega cuando un pueblo ha vaciado sus secretos y espera las consecuencias. El sol se hundía detrás de la línea de árboles en trazos lentos y deliberados, pintando los campos de cobre y óxido hasta que solo quedaban sombras. Las luces del porche parpadearon encendiéndose. Las ventanas se cerraron. En la distancia, un perro ladró una vez. Y luego silencio. Nadie dormía. No de verdad. Naomi estaba de pie sobre el techo del silo de grano, su rifle colgado a la espalda, los ojos barriendo el valle con barridos lentos y pacientes. Había esperado que atacaran antes de la marcha. Había demasiada exposición, demasiados titulares diciendo nombres, demasiadas cadenas transmitiendo la verdad que Eva Carr había pasado una década enterrando. Lo único que le quedaba a hombres como Clayton Ward era la represalia, la rabia envuelta en desesperación. Y ese tipo de furia no espera al amanecer. Descendió del silo con la gracia que solo da la memoria muscular, afilada por el propósito, y luego caminó el perímetro una última vez, revisando trampas, ajustando marcadores de línea de visión, confirmando señales con los vigías apostados en el viejo campanario de la escuela y en el silo convertido en centro de comunicaciones. Cada cuadrante había sido fortificado. Cada civil dispuesto a luchar había sido entrenado, no en fantasías, no en bravuconadas, sino en defensa práctica y eficiente. Naomi no les había enseñado a ganar, les había enseñado a sobrevivir y a asegurarse de que sus enemigos no lo hicieran. Marcus esperaba junto a la cerca sur, ajustando el visor nocturno que había construido con piezas rescatadas y soportes sujetos con cinta adhesiva. No dijo nada cuando ella se acercó, solo asintió una vez, el tipo de gesto que decía que todo estaba hecho y que solo quedaba esperar. No tuvieron que esperar mucho. Justo después de la medianoche, la cresta se iluminó. No con faros, no con motores, sino con movimiento. 30, quizá 40 sombras descendían por la pendiente en grupos disciplinados, esparciéndose por los campos con intención practicada. Se movían como hombres que alguna vez entrenaron para la guerra urbana y ahora llevaban ese resentimiento a los caminos rurales. Pero no sabían en qué se había convertido Ridge Hollow. No sabían que Naomi había preparado esta trampa semanas atrás. La primera carga detonó cuando su explorador principal cruzó el sendero del huerto. Una línea trampa cosida entre la hierba alta que se tensó bajo su rodilla. La explosión no fue letal, pero sí cegadora. Y mientras la segunda oleada retrocedía en confusión, la gente de Naomi abrió fuego desde el flanco, no en caos, no con miedo, sino en coordinación. Isaiah lideraba una de las unidades de repliegue, su voz tranquila por el canal, dirigiendo a los civiles hacia coberturas, emparejando a los reclutas más jóvenes con veteranos. Sus ojos ardían con concentración, sus movimientos eran fluidos, precisos. Todo lo que Naomi le había enseñado ahora surgía en plenitud. Los atacantes avanzaban de todos modos. Se desplazaron por los campos del sur y entraron al borde oeste del pueblo, usando cobertura, avanzando con presión. Pero Naomi había minado el callejón detrás del restaurante. Había reforzado la pared de la iglesia con barreras de núcleo de acero ocultas tras madera contrachapada. Y había preparado el autobús escolar estacionado en la intersección para que liberara una cortina de humo que dividía el campo de tiro y canalizaba a la banda directamente hacia terreno abierto. El tiroteo que siguió fue brutal, preciso, táctico. Nadie gritaba. No hubo alaridos, solo el ritmo constante de la guerra, el golpe de botas sobre la tierra, el traqueteo de disparos, los jadeos breves y sombríos de hombres al darse cuenta de que estaban siendo superados por una comunidad que creyeron que se desmoronaría. Naomi se movía por el caos como una estrella fija, dirigiendo flancos, reforzando posiciones, llevando heridos sin detenerse. Atacaba con propósito, derribaba objetivos con eficiencia y nunca permitió que la voz de Isaiah saliera de su alcance. Pero la banda no estaba luchando para ganar. Luchaban para destruir. Clayton Ward se movía con ellos como un espectro, deslizándose entre el fuego cruzado, dando órdenes con la facilidad salvaje de alguien que había construido su identidad sobre el odio. No estaba allí por estrategia. Estaba allí para terminar lo que creía que Naomi había comenzado. Reducir a cenizas lo último que quedaba de Ridge Hollow.
Y a su lado, aunque oculta entre las sombras, iba Cara Briggs. Se movía a través del caos con rapidez y certeza. El rostro una máscara de resolución fría, su arma apuntando no a edificios ni estructuras, sino al corazón de la resistencia. Estaba cazando líderes, Maggie, Marcus, Naomi. Un golpe de precisión disfrazado de venganza personal. Pero alguien la había seguido. El sheriff Briggs había estado observando desde el anuncio de la marcha. Había leído el expediente de Naomi, había escuchado los rumores y había reunido lo suficiente como para entender el papel que su hija había jugado en los secuestros, en los encubrimientos, en la sangre derramada sobre la tierra. Y ahora, justo cuando ella alzaba su rifle hacia la estación de Maggie, junto al campanario, él se interpuso en su camino. El disparo que iba dirigido a Maggie impactó en Briggs. Le alcanzó alto, en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo con una fuerza que le arrancó el aire de los pulmones. Cara se quedó paralizada. No porque hubiera fallado, sino porque lo reconoció allí, de pie, completamente visible, llevando la placa que ya no merecía, pero negándose a permitir que su hija quitara otra vida. Naomi lo vio desde el otro lado del campo. Captó el temblor en las manos de Cara, ese segundo de duda. Se movió rápido, cruzó el patio de la iglesia, rodeó el camión de grano e interceptó el camino antes de que Cara pudiera recuperarse. La inmovilización fue rápida y despiadada. Un golpe a la muñeca, un giro que desarmó, y un impacto limpio en la sien que derribó a la joven contra el barro. El arma de Cara salió disparada lejos. Naomi le plantó la bota en la espalda y la mantuvo allí hasta que Marcus llegó con un par de esposas reforzadas. «Está acabada», dijo Naomi con voz baja. «Es de él», respondió Marcus. El sheriff Briggs, aún sujetándose el hombro, asintió débilmente mientras los paramédicos lo llevaban tras cobertura. No miró a Naomi. No era necesario. Toda culpa que quedaba entre ellos ya había sido consumida por la bala que ahora latía dentro de su carne. El pueblo resistió. La línea se sostuvo. Y mientras los últimos hombres de Clayton se retiraban hacia el bosque, rotos, dispersos, sin líder, el amanecer comenzó a deslizarse sobre la loma con el peso dorado y lento de algo ganado. El humo colgaba en las calles como el último aliento de una pesadilla, enroscándose entre las ventanas rotas de la iglesia y flotando más allá de las cercas de hierro chamuscadas que alguna vez marcaron la resiliencia silenciosa de Ridge Hollow. El pueblo ya no estaba en silencio, pero el ruido había cambiado. Ya no era pánico ni caos, sino el murmullo constante de los sobrevivientes reconociéndose unos a otros, manos sujetando hombros, voces llamando nombres, cuerpos moviéndose juntos en el lento y sagrado ritual de recuperar lo que casi habían perdido. Naomi se movía entre ellos sin detenerse. No había celebración en sus ojos, ni alivio. La victoria, si se le podía llamar así, ya había sido pesada y medida. Sus pasos cruzaron la plaza en línea recta. Pasaron los escalones del juzgado, donde la bandera colgaba a medio desgarrar, ennegrecida por el hollín, agitándose al viento como un recordatorio de lo cerca que habían estado de desaparecer. No miró hacia arriba de inmediato. No tenía que hacerlo. Ya sabía dónde estaría él. El único hilo que aún se desenredaba, el último eco de una guerra que se había vaciado hasta quedar en un solo hombre, y el orgullo retorcido que se negaba a morir con él. Y así, mientras el pueblo se preparaba para la recuperación, Naomi subió sola la escalera del juzgado, con las botas silenciosas sobre la piedra chamuscada, la respiración firme e intacta. Pasó las puertas de la sala, colgando torcidas sobre bisagras rotas. Pasó el pasillo donde las escrituras de tierras alguna vez se firmaron bajo amenazas y silencios, y avanzó hasta la estrecha escalera en espiral que ascendía como una prueba final esculpida en ladrillo. En la cima, el aire se volvió más frío. La azotea estaba en silencio, pero no en calma. El viento se curvaba abajo sobre la piedra, barría fragmentos de vidrio y banderas desgarradas que aleteaban contra barandillas dobladas. Y allí, agazapado detrás de una repisa de concreto, con una mira de largo alcance aún caliente entre sus manos, estaba Clayton Ward. No se giró al principio. No lo necesitaba. «Sabía que vendrías», dijo, con una voz que cargaba la suficiente amargura como para cortar el frío. «No pudiste evitarlo». Naomi dio un paso al frente, con el rifle colgado y olvidado en su espalda. «Tú tampoco», respondió. Clayton finalmente se volvió, levantándose lentamente desde su posición en cuclillas. El cañón de su rifle de francotirador se inclinó apenas hacia su pecho. No apuntó. Aún no.
Quería el momento. Quería el control. ¿Crees que esto se acabó?, preguntó, los labios curvándose en algo que podría haber sido una sonrisa si no estuviera tallada por el agotamiento. ¿Crees que llevar a unos cuantos reporteros por un pueblo quemado cambia lo que la gente cree? ¿Crees que gente como yo desaparece solo porque gritaste más fuerte? Naomi no se inmutó. La gente como tú nunca desaparece. Se esconde. Se adapta. Y cuando el mundo deja de mirar, vuelve con nombres nuevos y el mismo odio de siempre. Él alzó el cañón un poco más. ¿Y ahora qué? ¿Me disparas en un tejado mientras las cámaras graban? ¿Me conviertes en tu advertencia? Ella dio otro paso, su voz baja y firme. Perdiste en el momento en que nos viste como presas. Las palabras impactaron como una mecha lenta, y él reaccionó, no con rabia ni confusión, sino con una embestida calculada y despiadada, nacida de la memoria muscular y del instinto de campo de batalla. El rifle se alzó en un instante, pero Naomi ya había leído el movimiento en su postura, ya había visto el cambio en sus hombros, la tensión en su mano izquierda. Giró hacia un lado justo cuando él apretó el gatillo. El disparo rompió el aire del tejado con un látigo sónico, rozándole la cabeza por centímetros. Ella ya estaba en movimiento. Su mano atrapó el cañón, lo empujó hacia arriba y lo torció, rompiendo su agarre. El arma cayó al tejado y patinó hasta caer por el borde. Clayton se lanzó hacia adelante, embistiéndola contra la base de la cúpula del juzgado, su peso aplastándole las costillas, su rodilla buscando el control. Pero Naomi había estado en llaves peores, bajo cielos peores, contra hombres más fuertes. Giró con el golpe, torció sus caderas bajo su agarre y lo lanzó con fuerza sobre su espalda en un movimiento fluido que le arrancó el aire de los pulmones. Él se incorporó dando golpes, torpes ahora, impulsado por la adrenalina y el dolor. Pero ella esquivó, le propinó un golpe brutal en la sien y luego otro en la mandíbula que crujió más fuerte que el viento. La sangre le salió disparada de la boca al tambalearse hacia atrás. Se la limpió con el dorso de la mano y sonrió con el labio partido. ¿Crees que eres mejor que yo?, escupió. Usaste a la gente para pelear tus batallas. Te escondiste detrás de su dolor. La voz de Naomi se mantuvo baja, firme. No, los entrené para pelear, porque creí que valía la pena protegerlos. Y se mantuvieron firmes, porque sabían que valía la pena defender. Siempre estuviste atacando sombras, rugió Clayton, lanzándose de nuevo. Pero esta vez su pie resbaló sobre la piedra ensangrentada bajo él, y Naomi lo atrapó en mitad del movimiento. Le hundió el codo en el pecho y lo derribó con una barrida de pierna tan precisa que lo dobló contra el suelo como un peso muerto. Antes de que pudiera levantarse, ella lo montó. Le inmovilizó el brazo y, con un movimiento final brutal, le dislocó el hombro y le presionó el rostro contra la piedra fría con el talón de la mano. Clayton jadeó, sus extremidades sacudiéndose bajo su peso, el pecho alzándose con una furia que ya no tenía a dónde ir. Su cuerpo había sido destrozado. Su nombre, su red, toda su causa, desmantelados por las mismas personas que creyó demasiado débiles, demasiado desorganizadas, demasiado asustadas para importar. Naomi no lo mató. No lo necesitaba. Se inclinó cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Quiero que te vean, dijo. Que vean lo que queda de todo ese odio cuando ya no tienen nada de qué alimentarse. Él no respondió. No podía. La sangre se acumulaba en la comisura de su boca. Sus extremidades temblaban bajo ella, no por miedo, sino por la lenta realización de que todo había terminado. Y había perdido. No con gloria, no con sacrificio, sino en silencio, en derrota, en exposición. Naomi se levantó sin decir una palabra, dándose la vuelta desde los escombros de aquel hombre que había aterrorizado su pueblo, marcado a su gente e intentado borrar el nombre de su familia de la faz de la tierra. No miró atrás cuando Marcus subió las escaleras con un médico, ni se detuvo cuando Isaías se acercó desde el borde lejano, con el rifle bajo pero listo. El tejado no resonó con vítores ni con gritos. Resonó con la suave y pesada verdad de un final. Y Naomi se alejó de todo eso, no en triunfo, ni con fanfarria, sino con la gravedad de quien entiende que la guerra nunca se trata solo de balas o cuerpos. Se trata de quién permanece en pie cuando se disipa el humo. Se trata de lo que eligen construir después del fuego, y de si el silencio que sigue será uno de paz o de borrado. Descendió los escalones del juzgado justo cuando el sol de la mañana se alzaba por completo sobre Ridge Hollow, la luz cálida sobre sus hombros,
el cielo despejado de una forma que no se había visto en semanas. A su alrededor, la gente del pueblo se movía con lentitud, atendiendo a los heridos, recuperando suministros, reuniéndose en círculos tranquilos. No para llorar, sino para comenzar. Lo peor había pasado. El enemigo había sido repelido. Pero el trabajo que venía por delante, Naomi lo sabía, apenas comenzaba. No dio discursos, no dio órdenes. Le entregó la unidad flash a una reportera que se había negado a irse cuando las cámaras se apagaron. La misma mujer que había dormido en su furgoneta detrás de la iglesia durante 3 noches, solo para capturar la verdad que las cadenas no querían tocar, hasta que fue demasiado ruidosa como para ignorarla. No quiero un titular, dijo Naomi al poner la unidad en su mano. Quiero la verdad. En menos de 24 horas, ya no era solo Rich Hollow quien estaba mirando. La historia se propagó como incendio forestal. No la versión editada, medio higienizada, que a menudo diluía el dolor negro en porciones digeribles, sino el metraje crudo. Los nombres, las escrituras de tierra, las imágenes de video de familias encarceladas bajo tierra, las grabaciones de voz de Eva Carr autorizando pagos a contratistas y células maliciosas. Su voz, cortante y serena, mientras hablaba de parámetros de contención y estrategias de eliminación de activos, como si no fueran más que notas presupuestarias. El FBI se movió más rápido de lo que nadie esperaba. Se emitieron órdenes de arresto en 4 estados. Se realizaron redadas en oficinas fantasma de Arkansas, Georgia y Tennessee. Excontratistas militares, funcionarios locales y agentes de adquisición de tierras fueron detenidos. Forward Futures fue disuelta en el plazo de una semana. Sus activos restantes quedaron congelados. Su nombre fue borrado de los directorios de lobbies y eliminado de sitios web públicos, como si nunca hubiera existido. Pero Eva Carr no desapareció. Fue arrestada en un aeródromo privado al norte de Nashville, sentada en la parte trasera de una SUV negra. Aún vestía el mismo blazer impecable que había usado en cada aparición pública desde su ascenso al poder. Le pusieron las esposas sin resistencia. Sus ojos jamás se cruzaron con los de los agentes que la rodeaban. No necesitaba preguntar por qué. Ya sabía quién lo había hecho. Su lectura de cargos fue transmitida en vivo. Naomi estaba en la galería. Vestía un abrigo negro, el cabello recogido, el rostro impenetrable. No se inmutó al escuchar los cargos. Terrorismo doméstico, conspiración para realizar apropiación dirigida de tierras, transferencia fraudulenta de propiedades, abuso de fondos federales de reurbanización y complicidad en detención ilegal y tortura. Cada cargo cayó como una campana helada en una iglesia en silencio. Eva Carr jamás miró hacia atrás, ni una sola vez. Se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa de defensa, los ojos fijos hacia el frente, aún fingiendo que la distancia podía salvarla. Pero Naomi no estaba allí para verla romperse. Estaba allí para terminar lo que había comenzado. Cuando llegó el momento de testificar, Naomi subió al estrado sin dudar. Fue nombrada como señora Cross, pero su presencia decía más que cualquier nombre. No testificó como víctima. No se describió como sobreviviente. Se presentó como soldado, una estadounidense defendiendo su tierra no en un teatro extranjero, sino en el suelo que su familia había trabajado por generaciones, en las cercas que su hijo había reconstruido, en la iglesia que sus vecinos defendieron con cuchillos de cocina y coraje. No fui a la guerra, dijo. La guerra vino a mí. No hubo aplausos, solo quietud. Un juez que dejó de escribir a mitad de una línea. Un jurado que no parpadeó. Y en todo el país, las pantallas parpadearon en salas de estar, comedores de gasolineras y vestíbulos de oficinas, transmitiendo la imagen de una mujer que se negó a desaparecer, que respondió a la crueldad, no con venganza, sino con precisión. Eva Carr fue declarada culpable de todos los cargos. Su sentencia fue sellada y enviada a los archivos federales, pero Naomi no leyó los detalles. No le interesaba cuántos años la encerrarían esas paredes. Su interés estaba en lo que ocurría fuera de ellas, porque Ridge Hollow había sobrevivido, y ahora por fin podía empezar a vivir. Los campos fueron despejados a finales de la primavera. Marcus encabezó una iniciativa de siembra en la plaza del pueblo, convirtiendo el terreno calcinado detrás del almacén de forraje en un jardín comunitario. Isaiah, ahora más alto, más firme, ayudó a construir el nuevo puesto de entrenamiento cerca del silo de grano, donde los niños más jóvenes practicaban ejercicios de patrullaje por las tardes, no porque temieran otra guerra, sino porque habían heredado la disciplina de proteger lo que amaban. Maggie reabrió la clínica.
El sheriff Briggs renunció en silencio. El peso de sus decisiones no se expresó en palabras, sino en la manera en que cuidaba el césped de la iglesia cada domingo por la mañana sin fallar. ¿Y Naomi? Reconstruyó la casa de campo, lentamente, con deliberación, con sus propias manos. Nunca contrató obreros. Nunca dejó la tierra. Cada clavo, cada viga, cada centímetro fue colocado con propósito. Plantó hierbas frente a la ventana de la cocina. Instaló sensores de movimiento en el granero. Guardaba un rifle en el estudio, encerrado en el mismo estuche que su esposo había llevado a través de océanos. Pero más que nada se quedó, porque quedarse al final era la revolución. La tierra volvió a respirar. No fue inmediato ni dramático y no ocurrió sin cicatrices. Pero el aire cambió de todos modos. El silencio que antes cargaba amenaza, ahora cargaba paz. Frágil y parpadeante, pero real. Ridge Hollow no había olvidado lo que había soportado. Las paredes aún llevaban marcas de bala. Los árboles seguían torcidos, donde las llamas habían lamido sus troncos. El pueblo no fingía que nada había pasado, pero se mantenía en pie. Y por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sin miedo. La justicia no había llegado fácil ni limpia. Todavía había audiencias en curso en 3 condados. Aún existían reclamos de restitución atrapados en la lentitud legal. Aún había vacíos en los registros que jamás se llenarían. Pero la maquinaria del silencio, la que había convertido la opresión en papeleo, finalmente había sido desmantelada. Las familias regresaron a sus hogares. Las escrituras fueron restauradas. Las jaulas bajo el complejo de Forward Futures fueron selladas y demolidas. Cada rincón expuesto al público en fotos, en pruebas judiciales, en testimonios dados bajo juramento y memoria. Y a través de todo eso, Naomi permaneció. No como una líder dando órdenes, no como un símbolo sobre escenarios, sino como una presencia constante, una centinela silenciosa que les había enseñado a los suyos no solo cómo luchar, sino cómo resistir y cómo comenzar de nuevo sin rendir lo que los hacía completos. Cada mañana recorría el perímetro, el mismo camino que una vez usó para vigilar la cerca durante las semanas más oscuras del asedio. Ahora esa misma raíz pasaba por campos de maíz replantados y jardines que florecían detrás de la iglesia reconstruida. A veces Isaiah caminaba junto a ella, más alto que antes, más silencioso también, pero fuerte de formas que no eran solo físicas. Había cambiado, sí, pero no estaba roto. Visitaron la tumba de Aaron una mañana sin viento, con el cielo aún suave de neblina que no se había levantado de las colinas. Naomi se detuvo con su hijo junto a la lápida, sus dedos rozando el borde del granito como si trazara las letras por primera vez, aunque se las sabía de memoria. No dijo nada durante un buen rato. Isaiah tampoco. El aire entre ellos cargaba con demasiado para ponerle nombre. Pérdida, sí, pero también supervivencia. Y el reconocimiento silencioso de que todo lo que habían construido, todo lo que habían salvado, había surgido de una fuerza que nadie, fuera de su tierra, había sido capaz de medir. Cumplí mi promesa, dijo finalmente, su voz baja y firme. Lo traje a casa. Isaiah asintió una vez, sin necesitar preguntar a quién se refería. Se quedaron allí un poco más, viendo salir el sol sobre los campos que Aaron alguna vez soñó cultivar en paz, antes de volver hacia la casa que ahora se alzaba reconstruida, firme, esperándolos, con su techo nuevo de metal brillando bajo la luz. La tierra estaba a salvo. La comunidad había resistido. Y Naomi Cross, antes un nombre enterrado entre misiones encubiertas y archivos borrados, antes la mujer que pensaron que podían empujar, romper, desaparecer, se había convertido en algo más. No solo una soldado, no solo una madre, ni siquiera solo una sobreviviente. Se había convertido en una leyenda. El tipo de leyenda que se susurra tras el fuego, que se lleva en la fuerza de los muros reconstruidos, que se graba en el silencio de las mañanas, que ya no temen lo que trae la noche. Ella no pidió ser recordada, pero lo sería. No por cómo luchó, sino porque se quedó, porque se negó a irse, porque se aseguró de que ninguno de ellos tuviera que hacerlo otra vez. Zack,